entonces la clase de fundamentos de hologenoma. Y eso nos va a permitir varias cosas, digamos, hablar también de algunos conceptos un poco más generales, filosóficos también, hablar un poquito de evolución, digamos, algo que estuvimos escuchando ayer que algo de eso les gustó, digamos. Vamos a hacer un poquito incluso de relación de la historia de la microbiología con la historia de la microbiota, digamos, y vamos a ver un poco las implicancias que tiene los estudios, digamos, es decir, una de las cosas que tenemos que comprender es un poco el impacto de lo que explicó el profesor Marcoleta en la clase anterior, es decir, el poder contar con estas metodologías y el poder abaratar los costos hizo que esto explotara, es decir, no solamente en los términos precisamente de genómica de organismos, digamos, poder conocer, como hablamos en la primera clase, ¿cierto? El genoma de todos los organismos, sean ustedes un anfibio, un pez, una planta, sino el tema de la microbiota, digamos, es decir, de cómo hoy día podemos identificar, y vamos a hablar de las cifras un poco de acá, digamos, de hecho podemos empezar un poquito con esa cifra. Bueno, antes de empezar con las cifras, yo quería comenzar con esta frase, que es una frase muy bonita, que siempre comienzo en mi clase, digamos. Allá en Chile tenemos, con el profesor Marcoleta tuvimos el gran privilegio, digamos, de ser colegas de trabajo de Humberto Maturana. No sé si conocen a Humberto Maturana. Humberto Maturana es un científico chileno, un filósofo de mucho prestigio, una persona, de estas personas que terminan siendo viejos adorables, sabios, digamos, que todo el país, hasta incluso en estos momentos que todas las personas despiertan sentimientos tan encontrados. Yo creo que la selección de fútbol, la Teletón, yo creo que ya ni la Teletón, digamos, Humberto Maturana son las cosas que despiertan, digamos, más atención en Chile, digamos. Una persona que hablaba mucho del amor, una persona realmente fascinante, digamos. De hecho, la teoría de autopoiesis, yo tenía una idea, ¿cómo ponerla, digamos? La voy a poner porque habíamos empezado con poco tiempo, digamos. Esta fue una foto que tomamos de hecho allá en el departamento, de Marcela conmigo en particular, porque ahí estábamos en toma. ¿Viste? Así como ustedes acá en la universidad, digamos, allá tenemos paros y tomas. Paros es cuando no quieren dar clases o no, se rompen las clases. Y toma es cuando se toman el edificio y no dejan entrar, digamos, a la dependencia. En ocasiones hemos tenido problemas, pero no hemos podido entrar a la dependencia del laboratorio, digamos. Eso es lo más grave que nos ha pasado, pero bueno. Y recuerdo este día era un paro, yo creo que de los pocos paros que realmente ha tenido un motivo bien justificado, que fue el paro feminista que tuvieron en el año 2018, digamos. Y fíjense que ese mismo día, recuerdo que tengo fotos de este día con completamente la universidad tomada, digamos, todas las puertas de entradas con sillas, digamos, bloqueadas. Y después al mediodía tuvimos el seminario con Humberto, digamos. Así que un poquito de homenaje a Humberto. Bueno, la mayor contribución de Maturana fue esta teoría de la autopoiesis, digamos, de la vida. No voy a entrar en muchos detalles, digamos, ¿cierto? Que en esta definición auto de hecho es propio, ¿cierto? Y poiesis es producción. Entonces, es definir los sistemas vivos como unidades capaces de producir y mantener su propia organización. Es decir, los sistemas vivos, ya sea esto una célula, ya sea esto un ecosistema, digamos, o como vamos a ver después, nuestro planeta, digamos, es capaz de producir y mantener todo lo que requiere para su propia organización, digamos. Entonces, esto fue un libro muy trascendental, digamos, de Maturana. Ahí les voy a dejar la diapositiva, digamos, para que puedan ver los detalles, digamos. Pero ¿por qué quiero rescatar este concepto de autopoiesis, digamos? Porque fue precisamente Lee Margulis, digamos, esta famosa bióloga, ¿cierto?, de la evolución, digamos, en algún momento, en un libro planteó la vida en la Tierra es un fenómeno autopoyético, es decir, en un homenaje a Maturana, ¿cierto? Y esencialmente fotosintético de escala planetaria. ¿Por qué Lee Margulis decía esto, digamos? Y es precisamente una de las cosas que vamos a ver hoy día. Gracias a los estudios que podemos hacer de la ecología microbiana, podemos entender realmente, digamos, el impacto que tiene, lo sabíamos, digamos, sabíamos que los ciclos esenciales biogeoquímicos, los únicos organismos capaces de fijar nitrógeno son microorganismos, la fotosíntesis, muchos creen que los pulmones del planeta, ¿cierto?, están en la Amazonia, digamos. Bueno, le quiero decir que 60% de la fotosíntesis del planeta
no las hacen las plantas, digamos, las hacen cianobacterias en los océanos. Y lo vienen haciendo desde el origen de la vida. Entonces, entender la importancia de los microorganismos, no solo, como vamos a ver también en la clase de hoy, en nuestra salud, digamos, en la salud de todos los organismos, de una planta, de la ameba que vimos en la clase anterior, que requiere, digamos, de interacción con estos microorganismos para poder desarrollarse, digamos. Esto es un fenómeno de escala planetaria. Es decir, este planeta comenzó con vida microbiana. Los únicos que han estado los 3.800, casi 4.000 millones de años de vida que tenemos en el planeta son las bacterias, digamos. Y los únicos que han sobrevivido a todos los desastres. No sé si conocen algo del origen de la vida, saben que desde el origen de la vida acá hemos tenido, el planeta se ha congelado como 3 veces. Cuando digo congelado, es congelado, un snowball. Eso en 2 extinciones eliminó a todo el mundo menos a las bacterias. En otras 3 o más ocasiones estuvo encendido, digamos. Era un fuego, digamos, porque entre las lluvias de meteoritos, sobre todo en los orígenes, digamos, bueno, tenemos gracias a la Luna hace mucho tiempo estaba muy cerca, digamos, y nos protegió durante mucho tiempo y eso permitió que en algún momento fuera congruente, digamos, el origen de la vida, pero los microorganismos son los únicos que han estado todo este tiempo acá, y por lo tanto, y es un poco cierto lo que dice la teoría de Gaia, de la hipótesis de Gaia de Lee Margulis, que realmente es una teoría de Lovelock, pero la hipótesis lo que propone es precisamente que la Tierra es un sistema complejo, ¿cierto? Y autorregulado, donde la biosfera, fíjense, todo lo que ocurre en la biosfera, todo lo que ocurre en la atmósfera, todo lo que ocurre en la hidrósfera de nuestro planeta están estrechamente interconectados y evolucionan conjuntamente, digamos, y particularmente los organismos y las interacciones, y particularmente los microorganismos, son los que mantienen estas condiciones favorables. Estamos hablando de la salinidad en el océano, la composición de oxígeno, sí, qué mejor evidencia que los microorganismos fueron los que, estas cianobacterias, primero anaeróbicas, después aeróbicas, durante mil millones de años, lograron cambiar una atmósfera que era completamente irrespirable para las condiciones que requerimos de oxígeno, digamos, la vida en el planeta hoy día tal y como la tenemos, y eso se sostiene por la vida de los organismos del planeta, las plantas, los microorganismos. Entonces, tanto el oxígeno atmosférico, la salinidad en el océano, la temperatura global, el CO2, todo eso es regulado por una red muy compleja, digamos, ¿cierto? Y la vida en el planeta es quien regula eso. Entonces, una de las cosas que ha permitido precisamente, lo que vamos a ver en la clase de hoy, estas metodologías, es estudiar el impacto, ¿cierto?, de los microorganismos en los océanos, de estudiar el impacto de los microorganismos en diferentes organismos, entre ellos nosotros mismos, ¿cierto?, la microbiota, vamos a tener una cápita particular de la microbiota, digamos, y poder entender entonces que somos holobiontes, ¿cierto? Este término, primero lo dijo en Margulis, digamos, es decir, el término holobionte y hologenoma. Bueno, el holobionte fue introducido por Lee Margulis precisamente en la década del 90, ¿cierto? Y es una unidad biológica que construye un organismo más todos sus microorganismos. Es decir, no podemos, y aquí pudiéramos, cuando doy las clases allá, puedo poner ejemplos desde insectos que están en la zona que definen el sexo en el 70% de los... Sí, bacterias, disculpen. Bacterias que están alojadas en las zonas que son el cromosoma sexual que tienen muchísimos insectos que regulan el apareamiento, Wolbachia, se llama, para los que les interesa. Es decir, le pudiera poner muchísimos ejemplos de microorganismos que son esenciales para sus holobiontes, digamos, sin hablar de la importancia que por supuesto que tenemos para nosotros todo el tema de digestión, vamos a hablar de eso. Entender, digamos, que sin esta red de interacción no existimos. Entonces, no somos solamente humanos, somos también todo nuestro componente microbiano, digamos. Y bueno, aquí por supuesto el Link en ese momento lo dijo, ¿cierto? E incluso dijo más que esta simbiosis era el motor evolutivo, digamos. ¿Sí? Esta idea entonces no vamos a hablar mucho más de Darwin hoy, digamos, porque los microbiólogos tenemos mucho resentimiento con Darwin, digamos, pero hoy no es momento de dije a profesor me iba a portar bien, digamos. La evolución del planeta no es por competencia, es por colaboración, por cooperatividad. Entonces, esa idea, esa noción de que el más apto, digamos, ese es el motor de la evolución, no. El motor de la evolución es la simbiosis, es la cooperación. Y es lo que estamos viendo, y lo vieron en la clase anterior con el profesor Marcoleta.
¿Quién mejor evoluciona que los microorganismos que no tienen solamente esta herencia, no dependemos de padres? Podemos ser más promiscuos, ¿cierto? Entre hermanos, primos, pasarnos genes, información. Esa forma, digamos, de evolucionar es el motor realmente de la evolución. Y hemos evolucionado, como decía Lee Margulis en un bonito libro, comiendo genomas. Hemos evolucionado de esa forma. Es decir, una planta fue en algún momento un alga verde, digamos, que empezó a agarrar nuevos componentes para producir parecidos y pues se convirtió en una planta. La fotosíntesis no lo inventaron las plantas, digamos. La fotosíntesis, precisamente todo el sistema fotosintético ya era, la patente, digamos, la tiene la cianobacteria, ¿cierto? Entonces, después se la pasó un alga. Esa alga terminó y terminó siendo una planta. Así evolucionamos, cooperando y comiendo genomas, digamos, incorporándolo a nuestro contenido genómico. Esta es la única referencia que voy a hacer. Y al menos porque no nos gusta. Bueno, es sencillo. ¿Cuántas veces mencionó Darwin a los microorganismos? 2 veces, ¿verdad? Vamos a ver. Le llamaban infusorios en esa época, digamos. Entonces, claramente, sí. Si haces una teoría, que tenemos un ancestro en común, digamos, y te olvidas de toda la parte de abajo del árbol, digamos, es un problema grave. De hecho, no sé si conocen a Haeckel, digamos, Haeckel es el que introdujo el término de ecología, ¿cierto? Fue un gran discípulo de Darwin, digamos, y los mejores discípulos son los más críticos, digamos. Y Haeckel tiene una frase muy dura, digamos, contra Darwin, diciendo, es decir, ignorar, es decir, creer que lo que pasó entonces al inicio es como por generación, así como que espontánea, digamos, no es muy sincero, digamos. Así le dijo a Darwin que no era muy sincero. Y claro, lo que hizo precisamente el aporte de Haeckel es este reino de Monera, ¿cierto? Que le llamó Monera, que era todos estos microorganismos, eran la base, digamos, de todo esto que después fueron plantas, fungi y animales. ¿Sí? Pero la base de la evolución eran microorganismos. Bueno, ya lo sabemos, de los 4.000 millones de años que tenemos de historia de evolución de la vida en la Tierra, casi el 60% o el 50% fue exclusivamente microbiana. Imagínense ustedes, microbiana, incluyendo por supuesto microorganismos más complejos. Entonces, bueno, podríamos estar hablando de evolución toda la vida. ¿Cuál es esta definición de los genomas? No lo veo, disculpen. Entonces, ¿cuál es la teoría de los genomas? Fíjate que esta es una teoría que fue propuesta hace bien poco, digamos, fue como en 2008, digamos, por la pareja Rosenberg, digamos, y plantea entonces que los genomas, el holomionte es el organismo, ¿cierto? Más los microorganismos. Estamos hablando aquí ahora a nivel de los genomas. Los genomas entonces es la unidad evolutiva, es decir, es la suma, ¿cierto?, de los genomas del organismo más la microbiota. Aquí no están diciendo nada, están diciendo lo mismo que dijo Margulis a nivel de genómica, digamos, molecular, ¿cierto? Y lo que sí entonces introduce y actúa como unidad evolutiva integrada. Si fíjense, aquí ya van un poquito más allá, ¿sí? ¿Cuál es la unidad evolutiva que mencionaba Darwin? Digamos, que después todo el neodarwinismo, digamos, trató de concentrar en el DNA. El DNA es la única forma, y las mutaciones es la única forma de la unidad evolutiva, digamos, ¿cierto? Eso sigue siendo cierto, digamos. Yo no estoy diciendo que los microorganismos son un mejor ejemplo de que pueden mutar y cambiar para adaptarse a una condición diferente, digamos, sino que tiene que incluir entonces a las interacciones simbióticas, digamos. Es decir, no solamente la unidad evolutiva, lo que se selecciona es al organismo con sus características, las que sean, digamos, las que nos definen como diferentes organismos, sino que el conjunto de microorganismos que forman también evolucionan. Es decir, los insectos evolucionan con sus bacterias que le permiten también digerir a nosotros lo mismo, digamos. Y no voy a entrar en mucho más detalle, porque llega a ser hasta lamarquista, ¿cierto? Porque podemos adquirir este uso y desuso de órganos que decía Lamarck, ¿cierto? Podemos si la unidad evolutiva no es el genoma, es la integración, digamos, de tanto del microbioma como del genoma del organismo, entonces claramente uno puede perder y adquirir microorganismos, y eso nos da nuevas potencialidades o nuevas enfermedades, digamos. Eso lo vamos a demostrar también, digamos. Entonces, esto es fundamental, digamos, del proceso evolutivo. Entonces, la selección natural no solo opera sobre el genoma del anfitrión, ¿cierto?, sino que también sobre el conjunto de genes de la microbiota. Entonces, ese es el concepto de los genomas. Y fíjense que aquí entonces estamos hablando ya que no solamente tenemos
mutaciones, sino que podemos ya entonces adquirir, perder genes, y es un proceso mucho más completo. Ahora, no toda la microbioma, esta teoría ha sido bien controvertida, sobre todo por el darwinismo, digamos, por los más recalcitrantes, digamos. Y tienen una cierta razón, no toda la microbiota es generable, ni toda la microbiota se mantiene. Hay una microbiota, es como hay una especie como de pan-microbiota y microbiota accesoria, digamos. Por ahí hay una que sí, que es parte integral, digamos, y que si el hospedero lo definimos como esto, bueno, el hologenoma entonces será parte de esa microbiota que evoluciona también con nosotros y que es esencial para definir esta persona. ¿Cómo podemos definir una planta si no tiene la bacteria que le fije nitrógeno? No existe esa planta. Tiene que ser parte integral y es parte siempre ha tenido, desde hace mucho tiempo han evolucionado juntas, digamos, para estar, aunque no estén adentro del cuerpo, en algunos casos está incluso al interior del organismo, digamos. En este caso también puede ser parte definida, digamos, como la unidad evolutiva. Fíjate, hay algunas cifras, hay algunas que están mal, que las vamos a rectificar ahora. Fíjense para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Estrellas en el universo, no en el planeta, es decir, no en la Vía Láctea, en el universo, 10 a la 21. Número de células de microorganismos en nuestro planeta, 10 a la 31. Ya no sé ni qué cifra podría ser eso, no sé ni de dónde lo estoy. Fíjense la cantidad de microorganismos. Este no está mal, digamos. O no, este es el que está mal. Vamos a verlo después. Número de células humanas y número de células microbianas en nuestro cuerpo. Según esto tenemos 10 veces más células microbianas que células humanas en nuestro cuerpo. No está del todo bien, pero tenemos más células microbianas que células humanas en nuestro cuerpo. Y no es que estemos contaminados. Fíjense, bueno, un gramo de tierra, ¿para qué decir, digamos? En los océanos. Yo cuando hay microbiología, yo no creo que había microorganismos en los océanos, ni me recuerdo, digamos. Virus, esto sería para otro curso, digamos, toda la importancia de los virus en la ecología y en general. Vamos a revisitar después la cifra esta, porque esta cifra no está correcta, digamos, por ejemplo, cuando hablemos de microbioma humana, digamos, vamos a ver esta actualización, digamos. Y algunas cosas bien curiosas, digamos, sobre eso. Aunque yo particularmente no creo en el concepto de especie, digamos, ya el profesor Marcoleta también lo criticó, digamos. Hagamos el ejercicio de que existen las especies microbianas, porque también hay diversidad, ¿cierto? No todos son diferentes. Ahora, ¿cuál especie es qué cosa? Eso es otra cosa, digamos. Y este cálculo, fíjense, trató de hacer eso, digamos. A partir de esto, lo que sabía en ese momento, digamos, esto es 2016, digamos, eran 35.000 sitios de todo el mundo. Esto es microbioma de animales, de océanos, de sedimentos, de todos los estudios de microbioma que había en el mundo, todo lo que habían definido que existían 10 a la 6 especies, digamos. Hicieron este cálculo matemático, digamos, para tratar de modelar cuánto es el número de especies diferentes que tenemos en nuestro país. Sabemos que tenemos 10 a la 31 células diferentes, pero de esas 10 a la 31, ¿de qué diversidad de especies pertenecen? Este es el cálculo aproximado. 1 trillón. Es decir, todavía no conocemos ni la superficie, digamos. Y una de las cosas que está haciendo precisamente las técnicas que vamos a ver en este curso es revolucionar esto. Que antes no teníamos idea de lo que había en los océanos y ahora le vamos a poner ejemplo de que podemos saber lo que pasa hasta en la columna, a los 10 metros, a los 15 metros, a los 50 metros. Y el impacto que tiene entonces el calentamiento global, de que vengan toxinas. Eso antes que era, hoy día lo podemos hacer, ¿no? Entonces, cada vez vamos a irnos acercando más, digamos, a conocer, después creo que nos digamos después sobre todos los microorganismos que tenemos, así como vamos a tener una filogenia perfecta, ¿cierto?, de todos los organismos que tenemos en este planeta, porque la capacidad de secuenciación ya no es un problema, digamos. Vamos a tener también en el futuro, si queremos, o acercarnos, digamos, a conocer, si queremos conocer cómo funcionan los organismos, tenemos que conocer cómo funcionan los microorganismos que forman parte de ese organismo. Y si queremos conocer, tener una idea de cómo funciona la Tierra, digamos, como este mega organismo, digamos, tenemos que comprender, por supuesto, cómo funcionan en la ecología y en todos los diferentes ambientes, digamos, las bacterias y los microorganismos en general que forman parte de él.
Bueno, algo de esto les comentó el profesor Marcoleta, ¿cierto? De los conceptos vamos a solamente recordar, los genomas, pangenoma y metagenoma parecerían. Entonces, fíjense que cómo evoluciona un genoma. Mutaciones, ¿cierto? Tenemos una mutación, listo. Es una forma de evolucionar un genoma. Tenemos ejemplos miles, digamos. Duplicación de un gen. Un gen puede duplicarse, digamos. Un gen puede perderse también, digamos. ¿Cierto? Un gen puede recombinar. Todas esas formas son formas en que un genoma puede ir cambiando y por tanto evolucionando. Pero hay otra forma de evolucionar que es la más común, ¿cierto?, de los microorganismos, que es adquirir genes. Y ahí podemos adquirirlo, ¿cierto?, ya sea por fago, por plásmidos, por DNA extracelular, etc. Diferentes formas. Esa forma también evoluciona. Adquieren nuevas informaciones, se integran. El profesor va a hablar también un poquito de las listas genómicas y van a poder cómo es parte de este proceso de evolución de los genomas. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando de genoma? Bueno, claramente lo hemos dicho, un individuo, todo el DNA, no solamente el cromosomal, sino que todo lo de esta cromosomal. Ese es el genoma de un organismo. ¿Qué es el pangenoma? Bueno, todos estos cambios que han ocurrido en este genoma de este organismo, ya sea el gen que mutó, el gen que adquirió, el gen que perdió, todo eso forma parte de este pangenoma. Es la misma especie, ¿cierto?, que ha evolucionado a adquirir, a perder, a mutar, a adquirir, etc. ¿Y qué estamos hablando entonces de metagenoma? Bueno, no solamente lo de esta especie, digamos, sino que todos los demás microorganismos que estaban presentes en una determinada, vamos a ver los conceptos después en una determinada comunidad, un determinado ecosistema, sea este un litro de agua en los océanos, sea este el aire. ¿Ves la cantidad de microorganismos que estamos respirando? Hay todo un paper, digamos, que dice que incluso en la formación de los cumulosnimbos, los microorganismos tienen que ver en la estratosfera. No, es una cosa de loco, digamos, lo que hoy día podemos saber. Y entonces, fíjense, aquí hicimos un ejercicio de qué podemos saber, a qué nivel, digamos, según la metodología que podamos utilizar. Digamos, es un poco lo que ha hecho el profesor Marcoletti y van a aprender también en este curso. Es decir, hasta dónde, si usamos esta metodología, hasta dónde podemos llegar. Si usamos esta otra, si secuenciamos el genoma completo, bueno, podemos llegar hasta SNP, ¿cierto? Si quedamos solo 16S, bueno, especie, no sé, digamos, pero aquí ya podemos ver grupos clonales, ¿cierto? Aquí podemos ver haplotipos y en la medida que pongamos que secuenciemos más marcadores, ¿cierto? Esto es multilog y sequence stack, digamos. Bueno, si tengo 3 marcadores voy a poder tener determinada resolución. Si tengo muchísimos marcadores, ¿qué tipo de marcadores es importante también, digamos? Es decir, hay muchos de ustedes que van a hacer este tipo de estudios, digamos, bueno, tienen que seleccionar bien los marcadores que sean bien diversos para todas las especies que le permiten identificar. No sirve un marcador que sea igual para todos, digamos, tiene que ser algo que sea variable. Entonces, eso va a permitir, digamos, hasta determinada caracterización, digamos, porque ya si quieres tener, digamos, diferencias, en el caso de los microorganismos antigénicos, y es que ir al polimorfismo de base, digamos, bueno, ahí sí le damos completamente la secuencia. ¿Cuántos locis secuenciar? ¿Para qué nivel? Bueno, si secuenciamos 10 locis, podemos tener este nivel de resolución. Si secuenciamos 100 locis, podemos tener este otro. Si secuenciamos sobre el 16S o cualquier otro locis o locus, digamos, bueno, vamos a tener esto otro. Entonces, ¿de qué concepto estamos hablando? Bueno, ya el genoma, ¿cierto?, es el conjunto de toda la información genética de un microorganismo, eso incluye todo, ¿cierto?, del DNA, de todos los organelos, etc. Entonces, ¿qué sería el metagenoma? O sea, el conjunto de todos los genomas de una comunidad microbiana, ¿cierto?, dentro de un ambiente específico, digamos. Entonces, aquí estamos hablando de algo ya independiente de cultivo, ¿cierto? Aquí no es necesario cultivar lo que hay, aunque vamos a ver que una de las cosas de las revoluciones es si siempre los microbiólogos vamos a querer cada vez cultivar lo incultivable. Pero bueno, sabemos que ya vimos un poquito de las especies y primero de lo que conocemos, incluso lo que no es cultivable, estamos rascando la superficie, digamos. Imagínense las que son cultivables, ahí sí no estamos ni en el 0,5. Algunos decían 0,1%, creo que es menos, de lo que hemos logrado cultivar de toda la diversidad de microorganismos. Algunos nunca lo vamos a poder cultivar porque sabemos que dependen de otros microorganismos y es un poco lo que hemos hablado de esta cooperación que ha existido. El ejemplo que les puse, ¿cierto?, de genoma más chico, bueno, existe porque en el áfido está con otro microorganismo, digamos, si no, no pudiera existir. Entonces, fíjense, el profesor Marcoleta después va a entrar en detalle, digamos, de cómo secuenciamos y cómo analizamos los metagenomas, ¿cierto? Pero, ¿cómo secuenciamos un metagenoma? De la misma forma que secuenciamos un genoma.
genomas al azar. Es decir, tenemos en el caso de los genomas completos, ¿cierto? La única diferencia es que partimos de un cultivo puro. Cultivo axénico de un microorganismo, y por lo tanto, esto ya lo vimos ya, ¿cierto? Todo lo que tenemos que hacer para terminar ensamblando completamente el genoma y todas las funciones de los genes, o predecir las funciones de todos los genes que están codificados. Acá es exactamente lo mismo, fíjense, hay que gerir, hay que hacer la librería, hay que secuenciar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la primera es que partimos de una muestra ambiental. Entonces ya, esto tiene una complejidad diferente, ¿cierto? Porque aquí, en la secuencia, para poder ensamblar eso, y es lo que van a ver después, es mucho más complejo. Y lo otro, por supuesto, es esta anotación, ¿cierto? Esta asignación que se hace mucho más complejo, porque aquí es mucho más fácil, todas las secuencias tienen que derivar al mismo microorganismo, digamos, algunas contaminaciones como hemos visto. Acá no, acá, ¿cómo asignar taxonómicamente cada una de las lecturas? Ha sido la historia de la metagenómica, y créanme que en los inicios una locura, lo mal que se hizo. Hay un paper que casi tuve que reescribirlo completamente, digamos, pero hoy día realmente hemos, y bueno, y una de las cosas que... Lo nuestro, claro. Hoy día la revolución que ha habido en esta temática, digamos, ha permitido, digamos, tener niveles resolutivos de poder asignar realmente y poder estudiar la diversidad taxonómica que existe en determinadas muestras. Esto es un pipeline general, digamos, tenemos una microbioma que está ilustrado particularmente con la microbiota intestinal, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que extraer, digamos, el DNA, hay que secuenciarlo y después con este set de genomas, ¿qué podemos hacer? Bueno, básicamente podemos hacer dos cosas, ¿cierto? Podemos hacer estudios taxonómicos y podemos hacer estudios genómicos funcionales. Es decir, podemos saber quiénes son, qué diversidad de microorganismos hay presentes, digamos, y qué capacidades tienen, metabólica, de producir antibióticos, de producir factores de virulencia, de resistir metales, etc. Es decir, podemos hacer no solamente todo el diagrama, digamos, de cuál es la diversidad de especies que está presente taxonómicamente esa muestra, sino que también todos estos análisis funcionales de cuáles son las vías metabólicas y las redes de interacción, digamos, que se pudieran establecer, digamos, entre los microorganismos que están presentes en esa comunidad, digamos, redes que, por supuesto, con nodos que pudieran predecir, digamos, microorganismos que son esenciales, digamos, para establecer esas comunidades. Entonces, esto lo que estamos haciendo cada vez es más comprender cómo funcionan las comunidades, digamos, y claramente qué metodología podemos utilizar nos va a permitir responder, bueno, primero quiénes están trabajando, es otra pregunta que vamos a ver después que se tendría que hacer entonces con otra metodología, que sería metatranscriptómica o metaproteómica, pero de esos estudios nos permiten entonces en definitiva poder conocer mejor las comunidades y cómo estarían funcionando. Vamos a ver algunos ejemplos bonitos de eso. Y bueno, aquí todos los datos que podemos tener, ¿cierto? Desde reproducciones filogenéticas, marcadores de enfermedades, etcétera, etcétera. Así que la cantidad de cosas que podemos hacer con esta información y los estudios son infinitos, digamos, de comprender realmente cómo funcionan las comunidades. Por ejemplo, vamos a tener ejemplos bonitos, digamos, de cómo funcionan las comunidades en los glaciares, en lugares extremos, ¿cierto? Cómo funcionan las comunidades en los océanos. Vamos a poner algunos ejemplos de eso, digamos, investigaciones chilenas, digamos. Bueno, las primeras investigaciones, que vamos a ver un poquito de la historia de la metagenómica, fueron precisamente en lugares donde crecen microorganismos biolixiviantes, digamos, que son importantes para la biominería. Son organismos bien particulares, que son quimiolitos autotróficos. De forma tal que bueno, los primeros trabajos fueron ahí precisamente porque la diversidad ahí es mucho menor, digamos, estamos hablando de condiciones de pH incluso hasta negativos, digamos, y concentraciones de metales, es decir, estos drenajes ácidos minos tienen ríos verdes, digamos, y ríos o a veces morados, digamos, cafés, digamos, por el hierro o el cobre que tengan, digamos, si son condiciones que para la vida de casi todos los microorganismos sería incongruente, para cualquier otra célula eucariota sería imposible, digamos. Es decir, estamos hablando de condiciones molares de metales, imagínense ustedes, pueden soportar eso, digamos. Fueron los primeros estudios precisamente, digamos. Y bueno, muchísimos otros estudios, ¿cierto? En todos estos organismos vivos, en esta interacción de los hospederos, digamos, bueno, cómo funciona, ¿cierto? La fermentación de la celulosa en los fermentadores, ¿cierto? Cómo se digiere la quitina
en las ballenas, cómo funcionan los microorganismos y solubilizan los nutrientes en las plantas, digamos. De hecho, hay trabajos, el profesor Macloret está ahora en un proyecto bien bonito, digamos, y hay bonitos ejemplos, digamos, de estudiando los microorganismos que crecen en plantas desérticas, digamos. De hecho, hay un estudio hecho en el desierto florido, digamos. En Chile hay una época del año que es muy bonito porque como llueve, en la región de Coquimbo, digamos, se establece un desierto florido, que es precioso, digamos, y alguien ha estudiado cuáles son no solamente las plantas que crecen ahí, sino los microorganismos que crecen en la rizósfera, digamos, de esas plantas, digamos. Y lo que se predice es que, claro, son microorganismos que le contribuyen, digamos, a estas condiciones adversas de sequedad, crecer esas plantas, digamos. Entonces lo que han hecho es tomar esas plantas, trasplantarlas a tomate y ponerlas en una condición de sequía, digamos, y demostrar que... Trasplantar los microorganismos. Claro, trasplantar los microorganismos, ¿cierto?, a estas plantas y ponerlos en una condición de estrés de sequía, ¿cierto? Y aquellas plantas de tomate, ¿cierto?, que adquirieron estos microorganismos que están acostumbrados, digamos, a esta sequía, parece que producen polímeros, etcétera, que retienen más agua, que le permiten entonces a la planta contribuir, sobrevivir a estas condiciones, digamos. Entonces, todos estos aspectos, todos los aspectos que se les ocurran, digamos, de interacción de hospederos, que podemos estudiarlo de alguna forma con estas metodologías, digamos. Vamos a ver algunos ejemplos hechos por nosotros y ejemplos hechos por supuesto, por otros investigadores, digamos. Entonces, ¿cómo podemos estudiar estas comunidades complejas? Bueno, ahí el profesor Marcoleta va a entrar en detalle después, digamos, pero básicamente podemos hacer cierta secuenciación de amplicones, que es un poco lo que hacemos con el metabarcoding, digamos, el 16S, escogemos un solo logo, un solo target, un solo gen, digamos, ya sea el 16S, el 18 o algún gen, qué sé yo, de las cianobacterias para fijar nitrógeno, para cualquier cosa, fotosíntesis, lo que sea. O podemos hacer secuenciación metagenómica completa, secuenciar el genoma completo. Entonces, vamos a ver ambos ejemplos, digamos, pero todos por supuesto parten de la extracción de DNA, que no es trivial, digamos, en estos casos. Créanme que, como les pusimos el ejemplo, tuvimos un año para extraer DNA, digamos, del glaciar Unión, digamos, que es un glaciar que está es decir, en uno de los lugares más extremos del mundo y es un desierto que está en el medio de la Antártida, cerca del Polo Sur, digamos. Así que fíjense ustedes lo difícil que es en esos casos. Este es el primer trabajo de metagenómica que se publicó en el mundo, digamos. De hecho, tenemos la suerte de conocer a Ian Banfield, digamos, ha estado varias veces en Chile, digamos. Es una persona fascinante, digamos, una microbióloga espectacular. Y fíjense que el primer trabajo es del año 2004, y precisamente les explicaba, ¿cierto? Estos drenajes ácidos de mina. Fíjense que esto es un río literalmente verde, digamos, porque tiene cobre. Y claro, ahí si miden el pH, creo que era pH 1 o 0,8, una locura, digamos. Y fíjense que a pesar de eso, fíjense estos biofilms rosados, digamos, que crecen alrededor de este río, digamos. Entonces, el primer estudio, digamos, de metagenómica, cuáles son los microorganismos que crecen, ¿cierto?, en este caso. Y descubrió, fíjense que de hecho descubrieron solamente 7 microorganismos, 8 microorganismos, no hay muchos, digamos. Bueno, primero porque las capacidades de secuenciación en esa época, estamos hablando de 2004, digamos, no había ni rompido la Next Generation, esto era a base de Sanger automático, me imagino, así que imagino que la output no sea mucho chica, digamos, ni recuerdo, voy a buscar los datos de eso, digamos. Sin embargo, fue suficiente para descubrir algunos microorganismos. De hecho, descubrieron este ferroplasma tipo 2 que no se había descubierto, digamos. Este leptospirillum sí se conocía que era importante, digamos. Entonces, no solamente podemos hacer lo mismo que hacemos con los genomas, ¿cierto? Que reconstituir, mira, este microorganismo, qué capacidades metabólicas, mira, este tiene todas las capacidades para oxidar hierro, mira, este no tiene forma de sintetizar el aminoácido histidina, pero este otro sí, digamos. Entonces, no solamente establecer, ¿cierto?, cuál es el metabolismo de los microorganismos, sino cómo se pueden relacionar, digamos. En este caso lo hicieron, ¿cierto? No voy a entrar en detalles metabólicos que son bien complejos, digamos, pero el hierro que genera, digamos, este microorganismo, lo utiliza, digamos, para sacar los electrones, digamos, y la síntesis de ATP. Entonces, hasta ese tipo de análisis, en este caso que son comunidades mucho menos complejas, digamos, créanme. Cuando veamos los trabajos nuestros que son muchos más microorganismos, es un poco difícil establecer eso, aunque algunas cosas interesantes se pueden hacer. Entonces, solamente destacarle eso, ¿cierto? El primer trabajo que de alguna forma reconstituyó una comunidad mediante secuenciar, digamos, los metagenomas del ambiente, fue este trabajo de Ian Banfield.
Y bueno, aquí ya nuestro amigo Craig Bender, ¿cierto? Ya lo llevó a otro nivel, digamos. Esto es del año, no me acuerdo, esto es 2006, los mismos 2006 creo, al otro año, digamos. El trabajo de haber publicado el genoma Haemophilus influenza, digamos. Bueno, se fue con su yate, digamos, a mar de sargazo, digamos. Y bueno, en esa época, cuando yo veía esta cifra, secuenciaron un gigabase, digamos, una gigabase. Y con esa gigabase, que provenía de 1500 litros, digamos. Sí, tomaron 1500 litros, lo filtraron, ¿cierto? Sacaron DNA y secuenciaron todo eso. Son 1045 billones. No, 1045 billones de pares de bases. Sí, sí, te quedaste. Claro, 1000 millones de bases. Claro. Eso es muchísimo. 1000 gigabases. Sí, 1000 gigabases. 1000 terabases. Un terabase, digamos. En esa época eso era. En esa época era mucho. Descubrieron, imagínense ustedes, en esa época le llamaban genomic species, digamos, porque como no podían asignarle bien, 1800, digamos. Filos nuevos, descubrieron 148. Y bueno, genes nuevos, imagínense ustedes, millones de genes nuevos. Es decir, esto fue una revolución realmente en esa época, digamos. ¿Sí? Lograr demostrar que lo que estaba pasando, esta revolución que estaba pasando a nivel genómico, uno lo podía trasladar, ¿cierto?, a estudios como en este caso los océanos, digamos. Fue una revolución porque claramente no voy a entrar en detalle, digamos, podemos establecer, vamos a ver algunos ejemplos, digamos, de cómo funcionan los microorganismos en los océanos, en algunas zonas particulares de los océanos que vamos a ver después, por qué existen esas zonas en los océanos que son tan importantes, digamos, para, hablando de este planeta autopoyético, digamos, obtener la fotosíntesis que requerimos. Y bueno, hoy día básicamente vamos a tener, como les decía yo, el catálogo universal de todos los microorganismos. Ya comenzó este proyecto, digamos, de determinar completamente, digamos, la diversidad microbiana, digamos, en todo el planeta, digamos, a todo nivel, ¿cierto? Desde los que están asociados a vida libre, los que están asociados a animales, los que están asociados a plantas, los que están en diferentes ambientes, digamos, sedimentos. Todo, de hecho, hay una plataforma que todos los trabajos metagenómicos se van a tratar de concentrar, digamos, para que podamos tener este catálogo, digamos, realmente de toda la diversidad microbiana en todo nuestro planeta. Y tenemos que contribuir más. Esto es lo que hablo, fíjense, cada vez que hacemos este tipo de estudios, tracen un paralelo aquí en el norte, digamos. Fíjense, ¿cuántos trabajos hay del Global South? Siempre estamos subrepresentados, siempre. Sobre todo África y América. La verdadera América, no la que dice Trump. No sé por qué esta cuestión siempre ha tenido animación. ¿Conocen las zonas mínimas de oxígeno? Sí, hay varios aquí que son, bueno, el área marina, ¿no? Bueno, entre otras cosas porque Chile y Perú compartimos una, digamos. Fíjense que estas son zonas en los océanos, para los que no conocen, digamos, que son zonas completamente superficiales, digamos. Si ustedes conocen que a medida que uno va más profundo en el océano, digamos, la concentración de oxígeno disminuye. Obvio, digamos. Pero lo que es muy raro, digamos, cuando yo por lo menos lo conocí por primera vez, digamos, es que son muy superficiales, digamos, estamos hablando de que tienen concentraciones de oxígeno cero. Es decir, zonas que están muy superficiales en el planeta. ¿Por qué? Porque hay procesos esenciales, hay un proceso muy esencial. ¿Conoce un proceso esencial que el oxígeno no le gusta mucho? La fijación de nitrógeno, ¿cierto? La fijación de nitrógeno es un proceso exclusivamente microbiano, digamos, se hace por enzimas que se llaman nitrogenasa, que no pueden ver oxígeno. Entonces, una de las formas que nos hemos adaptado a nuestro planeta es que existan esas zonas en los océanos, digamos, donde podemos fijar mucho nitrógeno, hacer esta fotosíntesis, etc. Y se llaman estas zonas mínimas de oxígeno. Y son zonas que han sido estudiadas, digamos, primero porque, decir, bueno, ¿cómo se puede crear una zona mínima de oxígeno? O sea, hay
estas cuestiones son completamente interdisciplinares. Aquí son expertos oceanógrafos de corrientes, físicos que estudian fluidos y cuestiones, microbiólogos, es una locura, digamos. Y claro, tenemos una zona mínima de oxígeno, ¿no es cierto?, acá en el norte de Chile y en el sur del Perú, digamos, que ha sido muy estudiada, digamos, por muchos geógrafos. Aquí está. Esta es la zona mínima de oxígeno, digamos, que compartimos. Fíjense que acá, la concentración de oxígeno acá es mucho mayor que la que está en el fondo de este mismo sedimento, digamos, de este mismo océano. Así que esta es una zona que ha sido muy estudiada, digamos, y le voy a poner unos trabajos, digamos, no voy a entrar en detalles, digamos, de los resultados, pero lo que quiero es que comprendan cómo el usar estas metodologías nos permite hacer estudios, digamos, y comprender cómo están funcionando estas zonas mínimas de oxígeno. Entonces, toda la parte de nitrógeno se conocía, digamos, así que estas zonas había muchos genes interesantes, digamos, pero fíjense que poco se sabía en este caso del azufre, digamos, y en este caso este trabajo de Osvaldo Ulloa, digamos, que es un oceanógrafo de la Universidad de Concepción, digamos, del sur de Chile, precisamente abordó eso. Y fíjense, no voy a entrar en muchos detalles, pero una de las cosas que llama la atención, fíjense, uno pensaría que los microorganismos que están a 70 metros deben ser los mismos de los que están a 80 metros. No. Fíjense, aquí los mayoritarios, digamos, son estos rojos, digamos, que son estos oxidadores de azufre, digamos, acá son estos otros, digamos, etc. Entonces, lo primero es que podemos estudiar, ¿cierto?, la diversidad de microorganismos a diferentes alturas, digamos, y en ese caso, digamos, descubrieron, ¿cierto?, un ciclo técnico de azufre que es esencial, digamos, para los ciclos bioquímicos del azufre en estas zonas mínimas de oxígeno. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes están? Podemos estudiarlos con esta metodología. Pero fíjense que otro trabajo muy bonito, digamos, que hicieron con Osvaldo Ulloa, con Edward Delon, digamos. Edward Delon es como el oceanógrafo más famoso del mundo, digamos. Es un tipo que hace expediciones espectaculares, digamos, para estudiar estas zonas mínimas de oxígeno, digamos. Hicieron un trabajo donde entonces, fíjense que ahora no estamos haciendo metas, no solamente exclusivamente metagenómica. Metagenómica, DNA. Metatranscriptómica, RNA. Lo mismo que hacemos con genómica y transcriptómica, digamos, lo podemos hacer con metagenómica y metatranscriptómica. Entonces lo que hicieron acá fue, acá vemos las abundancias relativas, ¿cierto?, los RITs, el porcentaje de RITs a nivel de DNA, estos son los microorganismos, digamos, y esto es a nivel de RNA. ¿Qué es lo que llama la atención? Uno piensa, los más abundantes son los que más trabajan. Fíjense que los más abundantes acá, este es el segundo, bueno, pero en este caso, fíjense, este se va a la escala acá, digamos, y este es como el segundo, pero el más extremo es este microorganismo, se llama Nitrosophilus maligno, digamos, Nitrosomilus. Fíjense a nivel de DNA, es la barrita azul, digamos, y fíjense a nivel de RNA, se fue de la escala, digamos. De hecho, este es el primer microorganismo, es una arquea, digamos, y descubrieron que era esencial, digamos, para estos ciclos de fijación de nitrógeno en estas zonas mínimas de oxígeno. Entonces, fíjense, sin conocer muchos detalles, pero sí podemos entonces saber quiénes están, quiénes están trabajando, digamos, no siempre es lo mismo. Entonces, esto es esencial para poder comprender, porque claramente después cuando tú vas a este microorganismo, bueno, este tiene que tener algo ahí que quiénes son los genes estos que se están expresando. Mira. Eso podría explicar también de repente microbiota para alimentación, nutrición, ¿no? Evaluar. A veces hay más grupos bacterianos que están en mayor proporción de cantidad, pero no tienen tanta actividad, ¿no? ¿Ya? Actividad de esta forma, claramente. De esta forma claramente se puede estudiar. ¿Cómo estamos el tiempo? Bien. ¿Bien? Profe, también puede servir para recuperar cuerpos de agua, que han sido perdidos por diversos, no sé, se volvió tóxico esa agua y al conocer. No, sí, por supuesto. De hecho, hay unos trabajos muy interesantes. Ustedes conocen el famoso derrame de petróleo de Exxon Valdez, digamos, que se derramaron toneladas de petróleo, digamos, en el Golfo de México, digamos. Claro, pero este es el accidente más grande del mundo que ha existido, digamos, fueron toneladas, digamos. Explotó una plataforma esa, era una locura, digamos. Y había un grupo de investigación que estudia los océanos, los sedimentos, que tenía muestras desde antes del desastre, digamos. Y claro, hice un estudio y lo publicaron en ISME, muy interesante, digamos, de cómo había cambiado los sedimentos de microorganismos, y claramente el aumento de pseudomonas y musculterias que eran capaces de degradar petróleo y todos sus derivados era una cosa increíble.
Y una de las cosas que estaba mostrando es como que la resiliencia que tiene ya había disminuido, digamos así, pero claro, era una cosa increíble cómo había cambiado la comunidad, digamos, hecho un shift y se había incrementado. Claramente uno puede estudiar mejor y puede tratar de solucionar problemas, digamos, hay mucha de la bioremediación, es decir, esa bioremediación que tratábamos de buscar la superbacteria que fuese capaz y entonces a esa bacteria pongámosle todos los genes de todas las cosas que sea, eso ya no tiene sentido, digamos, es decir, después de trabajar 20 años esas bacterias, cuando las ponías en el se la comían las otras. Entonces, lo que hay que estudiar son las comunidades, digamos, cómo interaccionan las comunidades. Yo le puedo, mira, esta bacteria o esta arquea, digamos, ¿qué necesitará, digamos, para nutricionalmente? Uno puede, una de las cosas lindas que tiene la genómica, que uno puede, al ver el genoma, predecir incluso cuáles serían las vías de síntesis, digamos, cuáles serían los metabolitos que fuera capaz de consumir. Entonces uno puede hacer diseño, digamos, en este caso, de aumentar alguna bacteria que tú creas que tenga las capacidades para degradar. Entonces, para poder entender y dar soluciones biotecnológicas a muchos problemas, lo mejor es comprender a cabalidad, digamos, cómo están funcionando esos ecosistemas, digamos, y esta forma y estas metodologías son esenciales para resolver la problema. Bueno, no voy a entrar en muchos detalles. También esto nos permite hacer prospección biotecnológica, digamos. Claramente cuando, si en vez de secuenciar estas librerías, digamos, hacemos librerías de expresión, digamos, vamos a ver, no sé si alcancemos a poner unos ejemplitos de las cosas que estamos haciendo en Antártica, digamos. Si antes teníamos que, no sé, buscábamos una bacteria, le buscábamos la enzima, entonces, tengo la amilasa para poder producir entonces esta enzima que es necesaria para los alimentos. Pero necesito que funcione a altas temperaturas. Ya, esa bacteria no me funciona, tengo que mutarla encima y entonces tengo que hacer cosas. Bueno, ¿y por qué no buscamos entonces? A ver si podemos, el catastro de genes que conocemos ya podemos expandirlo, ¿cierto? Ya no solo a los microorganismos que aislamos, sino que a todos los microorganismos que existen en el mundo mundial, digamos. Bueno, hagamos prospección entonces, fíjense que así que, bueno, este no fue el caso de la transpolimerasa, digamos, por ejemplo, míticos, digamos, de enzimas que son de ambientes extremos, que revolucionaron, digamos, la biotecnología. Bueno, el ATAC, por supuesto, es decir, poder trabajar ustedes nunca hicieron PCR con el fragmento cleno de la polimerasa de Escherichia coli, digamos, pero una locura. Imagínense ustedes, cada 5 ciclos había que echarle encima, porque cuando subía la temperatura se iba degradando, se iba desactivando la enzima, digamos, y cuando uno tenía una banda de la casa. Y no había termocicladores, no había que ir corriendo para los baños, cambiando los baños. Para hacer los ciclos. Lipasas termoestables, por ejemplo, es decir, hoy día todos los detergentes que ustedes ven que funcionan a alta temperatura, bueno, eso es porque ahí los detergentes tienen lipasas, proteasas y todas estas asas, digamos, que son las que limpian, en definitiva. Eso se puso, fue una revolución, digamos, gracias a todo lo que poder hacer screening, digamos, no solamente de los microorganismos, que eso hubo mucha gente, cazadores de genes, digamos, gente famosa que se, porque claro, los cazadores de genes eran realmente cazadores de microorganismos, digamos así. Cazar los microorganismos para tomar los genes, digamos, pero ya no necesitamos cazar los microorganismos. Ahora podemos cazar los genes directamente, ¿cierto? Porque los estamos secuenciando sin necesidad de cultivar a esos microorganismos, digamos, y eso ha expandido el universo de genes que conocemos de una forma como nos ilustramos en el primer trabajo, digamos, ¿sí? Estamos descubriendo ramas del árbol que no conocíamos de la diversidad microbiana de una forma increíble. Pero fíjense que igual, esto solamente puedo mostrarle 2 diapositivas, digamos, los microbiólogos vamos a estar obsesionados con crecer microorganismos, digamos, ¿sí? Cultivar microorganismos tiene un poder muy grande, digamos, porque poder aislarlos y poderlos, o incluso después poderlos combinar en diferentes microcosmos, digamos, siempre va a tener un potencial, sobre todo a los biólogos que nos gusta estudiar los detalles y poder intervenir los sistemas, digamos, para modificarlos, etcétera, digamos. Y ha habido toda una revolución que se llama Culturomics, digamos, que es que, claro, comenzó con la microbiota humana, digamos, pero que uno lo puede, nosotros de hecho lo hemos hecho en el desierto, es decir, en la Antártida, digamos, usar metodologías, es decir, tratar de, así como hemos hecho revoluciones en los análisis moleculares, tratar de hacer revoluciones también en los análisis celulares y poder cultivar más microorganismos. No voy a entrar en muchos detalles, digamos, de esto, pero este es un ejemplo que quería mostrarles de el chip, que es In Situ Cultivation, digamos, que es esta metodología
desarrollada por Slava Einstein, digamos. Nosotros en el proyecto este que tenemos Antártico tuvimos la posibilidad de colaborar con Slava, digamos, y tenemos un prototipo de este e-chip, digamos, que esto es un dispositivo que, así como lo ven, digamos, está separado por una membrana impermeable que permite el paso, digamos, de los nutrientes. ¿Y qué es lo que permite esto, en definitiva? Que los microorganismos, estos tienen un medio que es muy líquido, digamos, un medio que es la mitad de un medio rico, digamos, y no es suficiente para crecer. Pero si un microorganismo está presente, por ejemplo, esto lo podemos insertar en la tierra. Entonces, los nutrientes que están en la tierra van a pasar, digamos, hacia el cuerpocillo y de alguna forma vamos a poder aislar microorganismos, digamos, clonales, porque otra cosa que pasa con los microorganismos es que a veces un microorganismo no puede crecer porque crece otro al lado que le evita su crecimiento. De hecho, cuando uno hace esta diversidad cultivable, digamos, en una muestra de gramo de tierra, digamos, y trata de cultivarlo en LB, los microorganismos que crecen ahí, cuando uno los analiza, son microorganismos que son de crecimiento rápido, digamos. Así que lograste, no es porque sean buenos para crecer, sino que como crecen rápido, evitaron el crecimiento de otros, digamos. Y entonces eso de alguna forma se evita al confinar cada uno de los microorganismos en estos dispositivos. Y esto ha sido una revolución, digamos, porque gracias a estos métodos de cultivo, digamos, hemos podido aislar taxas raras que antes, de hecho podría haber puesto la foto, digamos, a ver si la pongo mañana. No, porque hoy no estamos viendo resultados de nuestra investigación. Cuando muestro los resultados de nuestras investigaciones relacionados con este tema, digamos, de la metagenómica, vamos a mostrar entonces algunos resultados de esto, de bacterias antárticas que hemos aislado de taxas completamente raras. Y hablamos entonces un poquito ahora de este ecosistema particular que tenemos, ¿cierto? Que es la microbiota humana, digamos. Esta foto me gusta mucho, digamos, esto es un zoom, digamos, de nuestro intestino. Y fíjense que aquí tenemos en azul, ¿cierto? Nuestras células epiteliales, digamos. Epitelio, estos somos nosotros, digamos. Y estos son nuestros microorganismos. Cuando uno ve esa foto, dice, bueno, algo tienen que decir. Es decir, si yo me tomo un medicamento, por ejemplo, y quiero que sea el bio, yo creo que esto algo tienen que decir, digamos, si son capaces de modificar el medicamento, si voy a comer algo, si algo tiene que pasar por acá, digamos, yo creo que estos chiquillos tienen algo que decir al respecto, ¿cierto? Y bueno, y esta barrera es esencial, vamos a hablar de ella también quizás en un rato más del muco. Este epitelio, el desarrollo del epitelio, de hecho podemos, esto en la ameba, tenemos fotos bonitas que es exactamente eso. Estos son lectinas y azúcares que forman en definitiva complejos, unas barreras, ¿cierto? Porque los necesitamos, pero distanciados, digamos. Fíjense que hay algunos que se ven por acá y fíjense que aquí hay una célula allá que está... no, esto no me gusta, digamos. Estas son células inmunes, ¿cierto? Centinelas que están en nuestro epitelio. No, la barrera tiene que mantenerse. Si vamos a ver después precisamente cómo estos microorganismos y lo que nos alimentamos es esencial para establecer esta barrera. Si no tenemos esta barrera, vamos a tener problemas inflamatorios. Y es lo que pasa en muchas enfermedades. Díganme. Recientemente hay también estudios sobre, por ejemplo, las emociones. Sí, vamos a ver eso después. Ahí vamos. Sí, hay de todo. Sí. Relación entre el sistema nervioso central, ¿cierto? Y el intestino. Sí, vamos a verlo en algún momento, claramente, digamos. Somos un sistema, digamos. Es decir, yo no sé si ustedes saben, pero bueno, vamos a verlo después. Y vamos a ver esto cómo impacta precisamente y cómo podemos hacer estudios de esto. Ahora, revisitemos los números. ¿Se acuerdan de la primera diapo que habíamos puesto de que teníamos 10 veces más células microbianas que células humanas en nuestro cuerpo? No es así, digamos. No es del todo así, digamos. Si tenemos, ¿cuánto? 3 por 10 a la 13 células humanas y tenemos 3,8 por 10 a la 13 células microbianas. Un poquitito más de células microbianas, digamos, que células humanas, digamos. Pero no 10 veces, digamos. Pocas veces, digamos. Pero lo que sí es muy interesante, digamos, es este dato. ¿Cuál es la célula humana más abundante que tenemos en nuestro cuerpo? Los glorros. ¿Alguien sabe las características de los eritrocitos humanos? No tienen núcleo. No tienen núcleo. La célula más abundante de nuestro cuerpo, que da cuenta del 84% de nuestras células, no tiene núcleo.
Y por supuesto, estas tienen mucha información genética que decir al respecto. Por lo tanto, eso nos dice algo, digamos, de cómo evolucionamos. Y fíjense que después, la segunda más abundante, por supuesto, también son células de la sangre. Digamos, en las células de la sangre casi tenemos el 90 y tanto % de nuestras células. Entre las plaquetas, digamos, bone marrow y eritrocito, casi tenemos el... Y fíjense, casi siempre cuando veo esta pregunta, bueno, la anticipé, digamos, la gente dice la piel, digamos. Mucha gente que contesta cuál es la zona más abundante que tenemos. Epidermis, no. La sangre, digamos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, si nosotros, algunos pesamos cerca de los 100, ¿cierto? 2 kilos pesa de nuestra microbiota. Especies. Bueno, algunos somos una sola especie. Hay algunos que ni sea. Trump no es la misma especie que yo. Fíjense del número de especies que estamos hablando entonces a nivel de microorganismos. Y esto sí es increíble, ¿cierto? Bueno, células, estamos hablando, ¿cierto?, de 3 por 10 a la 13, 4 por 10 a la 13 acá más o menos. Un poquito más, pero no 10 veces, ¿cierto? Esto sí es increíble. Los genes. Tenemos 25.000 genes en nuestro genoma, digamos. Pero tenemos millones de genes en nuestra microbiota. Y claramente, cuando vamos a ver, hablando del tema del sistema nervioso central, no, los neurotransmisores. Cuando uno dice neurotransmisor, no cree que esos solamente son producidos por las neuronas. Bueno, las bacterias producen neurotransmisores. De hecho, somos la patente de los neurotransmisores, GABA, los producen los microorganismos, digamos, acetilcolina, colina, todos esos derivados de los neurotransmisores los producen los microorganismos. Entonces, claramente, por eso digo que es una revolución. Tenemos que comprender nuestro organismo como un sistema de diferentes organismos, entre ellos microorganismos, que claramente van a poder contribuir como si fuera un sistema endocrino, ¿cierto? Vamos a ver algo al respecto, digamos, en otros órganos. ¿Cómo estamos? Bien, sí, súper, porque además partimos un poquito más tarde, así que no podemos correr. Ya. Aquí les voy a poner algunos ejemplitos del tema de la microbiota, digamos, porque es importante, es decir, créanme que es importantísimo poder conocer a nivel molecular, digamos, qué está pasando, digamos, y eso ha sido una revolución, digamos, porque podemos comprender. De hecho, hay estudios muy famosos, ¿cierto? Este famoso estudio en el ratón Ove, que es el ratón obeso, que fíjense que cuando hicieron, hay unos ratones que se llaman libres de germen, que son como, imagínense que hay unos ratones, son como estériles, ¿cierto? Y a esos ratones le podemos poner una microbiota de una composición conocida. Entonces, tomaron estos ratones libres de gérmenes y hicieron ratones notobióticos. ¿Qué es un ratón notobiótico? Es un ratón que yo conozco la composición de microorganismos que tiene. Noto, conocido. Biota conocida. Es decir, conozco exactamente cuál es la composición. ¿Y qué fue lo que hicieron en este experimento inicial? Bueno, tomaron la microbiota del ratón obeso, el OVE, y tomaron la microbiota de un ratón normal. Y se la pusieron a estos ratones libres de germen. ¿Qué fue lo que pasó con el ratón que recibió la microbiota del ratón obeso? Si no solo desarrolló obesidad, desarrolló síndrome metabólico, que es el paquete completo. Obesidad es acumulación de grasa. De hecho, hay toda una revolución en lo que es obesidad, digamos, porque no todos somos gorditos de la misma forma. Hay algunos obesos peores y otros obesos mejores según el tipo de grasa que se acumule, digamos. No solamente desarrolló obesidad, desarrolló síndrome metabólico, es decir, problemas de triglicéridos, problemas de regular la insulina, presión arterial, el paquete completo, digamos. Entonces, eso fue una revolución, digamos, porque poder entonces tomar ciertos los microorganismos particulares y poderlos poner en un ratón y saber que todos los ratones son iguales, digamos, lo único que está cambiando es la microbiota que le estoy poniendo, y si en este no pasa esto y en este pasa eso, bueno, la causa es la microbiota. Entonces, estos estudios causales, digamos, porque antes había mucha correlación. Sí, bueno, estudiamos la microbiota de las personas obesas y estudiamos la microbiota de las personas flacas, digamos, o normales, delgadas. Bueno, sí, hicimos todo estos estudios, toda una revolución, no entré en muchos detalles eso, digamos, de descubrir que hay una disbiosis, ¿cierto? Una alteración de bacteroidetes, firmicutes, etcétera, etcétera. Por eso son correlaciones, digamos, cómo eso se traduce después en explicar los mecanismos que hay después
Bueno, esa revolución ha podido hacerse, ¿cierto?, gracias a estos estudios, digamos, con animales microbióticos. Y eso ha permitido comprender muchas cosas, digamos, cómo evoluciona, digamos, no voy a entrar en detalle de hacer una clase de microbiota, digamos, pero claramente sabemos que es muy importante el nacer, digamos. De hecho, se sabe que los que nacen por parto natural, digamos, tienen una microbiota que es más congruente, digamos, con la microbiota vaginal de la madre, ¿cierto? Y los que nacen por cesárea tienen más bacterias, digamos, que están asociadas con la piel de la madre, digamos. Eso no es tan grave como lo que viene después, ¿cierto? Sí, aquí sí hay no solamente el delivery, digamos, con el que uno nace, pero aquí es esencial, ¿cierto?, el tema de la lactancia materna. ¿Sí? Eso sí está demostrado así, pero por mucho que haya una buena formulación y las formulaciones hoy día incluso intenten complementar no solamente los azúcares, no hay forma de reproducir, digamos, la diversidad de los azúcares de la leche materna, digamos, de las proteínas con cambios azúcares que tenga la leche materna es único, digamos, no se puede sustituir, digamos. Y eso claramente induce, digamos, una microbiota, digamos, que hoy día se sabe que esos 2 primeros años son esenciales, digamos, estos primeros 24 meses son esenciales para establecer una microbiota normal. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Y vamos a ver después algunas enfermedades, como las relacionadas con el sistema nervioso central, digamos, que en este momento se establece todo el conectoma, digamos, de nuestro sistema nervioso central, digamos, y al parecer es esencial que tengamos una buena salud intestinal. Entonces, ¿qué es lo que pasa, digamos, de alguna forma con personas que nacen por cesárea, después no toman leche materna y después tienen 3 ciclos antibióticos porque se enfermaron, digamos, porque como no tomaron leche materna se enferman más, y durante estos 3 años tuvieron 4 veces usaron antibióticos, digamos? Bueno, esos niños es muy probable que tengan consecuencias después, digamos, no momentáneamente al nacer, digamos, sino que después puedan tener algunos problemas en el sistema nervioso central. Entonces hay toda una teoría, digamos, que muchas de las enfermedades del espectro autismo, digamos, guardan relación, digamos, con estos 2 primeros años, cómo pudiste establecer una microbiota de acorde, digamos, a el desarrollo que tienes que tener en el sistema nervioso central. Hay muchos trabajos muy interesantes en modelos animales que demuestran esto. La neurogénesis depende, digamos, de la fermentación adecuada de azúcares y toda una interacción con la microbiota, digamos, que es esencial para establecer entonces en la adultez, digamos, y prevenir todas estas alergias, obesidad y otras enfermedades que son debidas a causas que tienen que ver con una disbiosis de esa microbiota. ¿Quizás podría explicar un poco a qué te refieres con disbiosis? Claro, disbiosis, el término de disbiosis es una alteración en la composición de la microbiota, digamos. Si, por ejemplo, una persona normal tiene una determinada composición, digamos, de determinadas taxas, Bacteroidetes, Firmicutes, y en una determinada proporción, una alteración de esas taxas es lo que se define, digamos, como disbiosis. Aquí vamos a hacer un ejercicio rápido, digamos, de combinar la historia de la microbiología con la historia de la microbiota, que nos va a permitir de alguna forma hablar un poco de la importancia de la microbiota, de algunas de las cosas que sabemos hoy día al respecto, digamos. Primera evidencia de vida en la Tierra. ¿Alguien la conoce? Son estos estromatolitos, ¿cierto? Hoy día ya los más antiguos ya estamos por 3,5 mil millones de años. ¿Ya? Producen bacterias, ¿cierto? Que de alguna forma uno puede verla por estos pigmentos, digamos, los diferentes pigmentos que acumulan, digamos. Y esa es la evidencia más antigua que tenemos en la Tierra. Digamos. ¿Cuál es la evidencia más antigua de microbiota que tenemos en la Tierra? Es humano, digamos, solamente tenía hace creo que 6.000 años, digamos. No, 2.000 años atrás. Son paleofeces, estamos hablando acá, digamos, ¿cierto? Es decir, es tratar de estudiar la microbiota de la caca, digamos, de personas, digamos, que estaban congeladas. De hecho, miren acá, esta es la caca, digamos. Comía frutas, digamos, ¿cierto? Comía frutas. Claro, no comía McDonald's, digamos. Pero fíjense que este trabajo fue muy interesante, digamos, porque permitió estudiar precisamente cuál era la microbiota que teníamos hace miles de años atrás, digamos, que no comíamos lo que comíamos ahora, digamos. Y fíjense que es muy interesante, fíjense que, porque aparte en este trabajo lo comparan con diferentes microbiotas humanas, digamos, microbiotas industrializadas, ¿cierto? Noruega, Estados Unidos, McDonald's.
Y microbiotas indígenas, digamos, de pueblos oriundos que todavía tienen poca comunicación con ciudades, ¿cierto? Mantienen sus dietas basadas en mucho monocultivo, etcétera, etcétera, digamos. De hecho, de Madagascar, de Fiji, de Perú, miren. Miren Perú. Indígenas peruanos están incluidos en este estudio. Entonces, fíjense que estas son las microbiotas, estas son las especies, ¿cierto? Si está presente está morado, ¿cierto? Y si está ausente está en gris. Esta es la microbiota de las paleofeces. Fíjense. Todo esto está morado, aquí estos microorganismos no los tienen, ¿cierto? ¿A quién se parece? ¿A la microbiota industrializada o a la microbiota de los no industrializados? No industrializado. No solamente lo podemos, recuérdense cuando hablamos de este estudio, que dijimos que podíamos hacer estos estudios a nivel no solamente taxonómico, sino que también a nivel funcional. Es decir, ya, ¿cuáles son los genes entonces? Ya sabemos que hay estas taxas diferentes y podemos definir incluso estas taxas Vanish, digamos, que es una marca de gente en Chile. Tenemos. Taxas que desaparecimos. Desaparecimos, ¿por qué? Porque no comemos alimentos que nos hacen cultivar esos microorganismos, digamos. O estamos comiendo otros organismos que hacen que... Y hay algunos casos que es increíble, ¿cierto? Bueno, aquí no lo puse bien, pero en fin. Pero como les digo, podemos hacer estos análisis no solamente a nivel entonces de las taxas, sino a nivel de los genes. Y fíjense en este caso. Esta es las paleofeces. Todos estos genes están presentes. ¿A quién se parece nuevamente? A los genes, digamos, que están en el metagenoma de las no industrializadas. Y fíjense esto de acá. Estos paleofeces no tenían ni un gen de eso. ¿Y qué? ¿De qué son estos genes? Resistencia a antibióticos. Entonces, tetraciclina resistance, bueno, muchísimas cosas ahí que están relacionadas con cosas que claramente hemos introducido en los últimos 2000 años, digamos, que nos están cambiando. Nos están cambiando. Claro. ¿Sí? Pero uno lo que esperaría, ¿no es cierto?, es que aparezcan genes que tengan que ver quizás con degradación de azúcares más refinados, carbohidratos, que son También cosas aparece, también aparece. claro, más También típicas de aparece. la dieta más Sí, también aparece aquí, acá hay una sí, también. Pero bueno, aquí claramente querían el discurso, digamos, apuntar a esto, digamos, a estas amilopeptidasas, a estas tetraciclina resistance, que no están presentes, digamos, en los paleofeces. Sí, aprovechando la información, yo creo que algo que últimamente está saliendo en las redes, que la propia microbiota está aportando genes a los patógenos de resistencia a antibióticos. Entonces ya no están recomendando mucho. Sí, claro. Hay alguien que está, tú que está interesado con el tema de los probióticos, digamos. Sí. Manuel. Sí, es todo un tema, digamos, todo un tema. Ojo que Perú, más o menos, ahí no va con los genes de resistencia, de los indígenas. Bueno, ni miremos Chile. No, Chile no tiene indígenas. Bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿cierto?, de estas Vanish taxas que están desapareciendo. Sí, hay algunos ejemplos, bien dramáticos. Fíjense estos casos, fíjense. Succinobibionaceae, digamos, no sé ni qué hace eso, digamos. En la población industrializada, desaparecida. Espironal, chao. Entonces, claramente tenemos que decir, ¿por qué somos más gordos ahora? No solamente porque comemos diferente, sino que también, ¿cierto? No es solamente lo que comemos, sino la higiene que estamos. Es decir, esta cuestión del exceso de limpieza, de que si el cloro del rato, que si. Eso no nos está haciendo bien tampoco, digamos. Entonces, ¿qué podemos hacer, digamos? Bueno, hay toda una gente que está tratando de diseñar, digamos, comidas que de alguna forma reviva estas taxas viejas, digamos, o como probióticos tratar de reintroducir, digamos, alimentos o la misma microorganismos, digamos, para ver de alguna forma si eso tiene algún beneficio, digamos, poder estudiar qué beneficio estamos perdiendo al haber desaparecido, digamos, estas taxas, y podemos de alguna forma tratar de, ¿cierto?, de personalizar intervenciones, digamos, relacionadas con la dieta en este sentido. Los primeros microorganismos, ¿quién fue el primero que observó los microorganismos? Imagino que lo conocen, ¿cierto?
¿Conocen a Anthony Leeuwenhoek? Bueno, este compadre no era científico, digamos. Este compadre vendía telas, digamos, cortaba telas, digamos. Y tenía tanta sección por las telas. Ustedes saben que cierto, la sábana, la cantidad de hilos, mientras más hilos, así como que la resolución y el tipo de seda, esa cosa es esencial para la calidad, ¿cierto? Y este tipo estaba obsesionado con eso, digamos. Entonces creó un microscopio, creó un habitáculo, digamos, este equipo, digamos, para observar las telas, para tratar de ver con una mejor resolución las telas, digamos, y ver estos detalles, digamos. Y un día se le ocurrió, bueno, ¿qué pasa si le pongo una gota de agua del Delf? Esto vivía cerca ahí en Holanda del río Delf, ¿no? O del canal, ¿no? ¡Bum! Observó todo esto. Bueno, de hecho, estas figuras son una reproducción, porque él nunca publicó esto, ¿no? Él no era científico. Las únicas evidencias que tenemos son unas cartas que le enviaba a la hermana, digamos, y muchas anécdotas que hay en esa época. Acá se tenía un circo, digamos, porque después podía, la gente le llamaban animales. Eran animales chicos, digamos. Imagínense ustedes todo lo que observaba, digamos, que en las clases pongo unos videos de cómo es una gota de agua, digamos, una charca, para que vean qué es lo que debía haber observado, digamos, Van Leeuwenhoek, digamos. Y claro, se puede todo, digamos. Pero este sí lo conocen menos, digamos. ¿Quién fue el primero que observó la microbiota? Los microorganismos que viven en el interior, digamos. Un padre se llama Joseph Leidy, digamos. Es todo un personaje, no voy a hablarles tanto de la historia, digamos. Este padre era paleontólogo, digamos. Y hay historias de la paleontología en Estados Unidos que eran una locura, digamos. Busquen en YouTube la historia de los dinosaurios de Estados Unidos. Eran dos compadres que se peleaban y era de loco. Uno le ponía explosivos cuando el otro descubría los asentamientos, le ponían explosivos, digamos, para que no era una locura. Y este compadre se cansó, digamos, de toda esa y se dedicó, digamos, a la microscopía, digamos. Y fíjense, escribió este libro que se llamaba La flora y fauna. De hecho, a él le debemos el mal término de flora intestinal, digamos, porque la cuestión está lejos de ser flora, digamos. Está lejos de ser planta, digamos, y está lejos de ser animales también. Entonces, flora y fauna era bien mal el término, digamos, pero bueno, que algunos quizás algunos nematos puede ser que hayan habido, digamos, seguro con las personas, digamos, la microbiota de esa época, digamos. Pero bueno, fue el primero que observó en definitiva la diversidad de microorganismos. Y fíjense que pongo este microscopito acá, por una razón. Este compadre tiene una anécdota muy buena, muy buena. Joseph Leidy, digamos, aparte de la de los dinosaurios. Y es, a quienes les gusta esa serie de CSI y toda la cuestión científica, hacia el DNA y la cuestión. Bueno, este es el primer detective científico del mundo. ¿Y por qué, digamos? Porque con este microscopio descubrió, digamos, el inglés creo, digamos, en Estados Unidos, digamos, en Filadelfia, hubo un caso de un compadre que había matado a alguien y habían descubierto el arma, ¿cierto? Con sangre. Y cuando lo fueron a acusar, el compadre dijo, no, ese cuchillo lo usé para matar a la gallina, digamos. No, ese no es el arma, digamos, con que se mató a esta persona, digamos. ¿Y qué fue lo que hizo Joseph Leidy? Buscó la sangre del cuchillo. ¿Y qué pasó con esos eritrocitos? Tenían núcleo. Y sabemos, no tenían núcleo, digamos. Por lo tanto, los eritrocitos de las aves, digamos, sí tienen núcleo. Por lo tanto, Leidy demostró, digamos, en un paper científico, digamos, de que habían logrado, digamos, acusar a la persona porque la evidencia que decía que había matado a un ave no era sangre humana, digamos, la que había en la ave. Así que ahí tenemos a Joseph Leidy, digamos, el primero que observó, digamos, el pionero de la microbiota que observó, digamos, la flora y fauna que vive en el interior, digamos. Bueno, a este sí lo conocemos más, ¿cierto? Este es Robert Koch, ¿cierto? Que fue el que descubrió, ¿cierto?, los famosos postulados de Koch, que son los que nos hacen hoy día poder, ¿cierto?, decir que una enfermedad es la agente causal de una enfermedad, ¿cierto? Cuando decimos, el cólera lo causa el vibrio cólera, o cuando la influenza lo causa, o el COVID-19 lo causa el coronavirus, para poder decir eso, digamos, ¿cierto?, tiene que cumplirse los 4 postulados de Koch. El primero, ¿cierto?, en el cual podemos comparar un individuo que está enfermo y otro que está sano. Y claro, en algunos fluidos, como la sangre, líquidos cefalorraquídeos, etcétera, donde no deberían haber microorganismos, si encontramos el microorganismo y no lo encontramos,
En el sano, ese es el primer postulado, digamos, si encontrar un microorganismo que esté presente, ¿cierto?, en un individuo enfermo y no en uno sano. El segundo postulado, que es el más conflictivo de todos, digamos, es que yo pueda aislar ese microorganismo. En algunos casos no es posible aislarlo, en algunos casos incluso es un virus, digamos, es mucho más complicado. Y cultivarlo, ¿cierto? ¿Y cuál es el tercer postulado entonces? Que si yo tomo un ratón sano y lo inoculo, el microorganismo que aislé, este ratón debe morir, digamos, o debe tener enfermedad. Y el último postulado entonces que dice que de este ratón que logré enfermedad yo tengo que recuperar entonces el mismo microorganismo que logré. Entonces, estos son los postulados de Koch, los postulados celulares, ¿cierto?, los originales. Ha habido muchas modificaciones de esos postulados, digamos. De hecho, un postulado que se llamó el postulado molecular, ¿cierto? Porque este es el postulado original de que un patógeno es una enfermedad, ¿cierto? Pero fíjense que hay muchos casos, y el caso de los priones es más ejemplo de ello, digamos, ¿cierto? Uno no necesita un microorganismo, solamente con un factor de virulencia, incluso con la toxina, no puede solamente con el anthrax, ¿cierto? No necesitas el bacillus anthracis, digamos, solamente con el anthrax tú puedes causar, no sé, surgieron un factor de virulencia, una enfermedad. No es necesario aislar el microorganismo, es posible que solamente aislar el factor de virulencia causar la enfermedad, digamos. ¿Y qué fue la revolución de Jeffrey Gordon, que es uno de los padres de la microbiota? Hacer los postulados ecológicos de Koch. Y es un poco lo que habíamos hablado entonces de estos ratones notobióticos. ¿Qué es lo que dicen estos postulados ecológicos? Que si yo tengo un ratón normal entonces y le dono una microbiota, le transfiero una microbiota, en este caso un ratón normal, el ratón va a adquirir el fenotipo, ¿cierto?, del ratón original. Ya sea sobrepeso, en este caso, como incluso obesidad. Es decir, malnutrición. Vamos a ver un ejemplo al final bonito de la clase sobre malnutrición. Entonces, esta historia de entonces ahora, una microbiota disbiótica, una enfermedad, es el nuevo postulado ecológico de Koch. Entonces, no solamente podemos adquirir una enfermedad porque adquirimos un patógeno, ¿cierto?, que nos causa, podemos adquirir una enfermedad por un desbalance, digamos, ¿cierto?, de nuestro microbiota normal, que también tiene influencias, digamos, en nuestra salud y nuestra enfermedad. Y aquí no voy a entrar en detalle, digamos, pero bueno, aquí está el concepto, ¿cierto? Esta disbiosis, ¿cierto?, hoy día ha explicado muchísimas enfermedades, digamos. Voy a poner muy por arribita algunas, digamos, las más clásicas, por supuesto, las que tienen que ver con cuestiones intestinales como Crohn, como obesidad, diabetes, etc. Pero esto está ido ya, es decir, a cáncer, a enfermedades autoinmunes, ¿cierto?, esclerosis múltiple, etc. Lo que preguntabas tú, ¿cierto? Bueno, hay un eje, digamos, entre el sistema nervioso central. De hecho, hay una comunicación directa, que hay el nervio vago, digamos, pero es que no hace falta una comunicación directa. Si entendemos en nuestro sistema, hemos sabido toda una vida que existen los sistemas endocrinos, ¿cierto?, donde un órgano es capaz de producir una hormona que tiene una acción en otro órgano, digamos. Eso es el concepto precisamente endocrino, ¿cierto? ¿Por qué no pensar que nuestro intestino y nuestros microorganismos son un órgano endocrino que tiene efecto en otros órganos, digamos? ¿Por qué no pensarlo, digamos? Bueno, y aquí es donde les digo que la microbiota produce neurotransmisores, digamos, como mismo producimos nosotros, y claramente, digamos, no podemos poner muchos ejemplos bien bonitos, digamos, de cómo la neurogénesis y todos los pathways que necesitan, las vías canónicas, están influenciados, digamos, una alteración de la microbiota hace que estas vías canónicas no se activen, digamos, y estos animales tengan problemas en ansiedad, en comportamiento y en otras cosas. Entonces, este review, por ejemplo, es muy interesante, se llama Mind Altering Microorganisms, es decir, microorganismos que pueden cambiarnos incluso nuestro sistema de ánimo. Hay también unos trabajos con el tema de los endocannabinoides. ¿Y por qué? Digamos, no voy a entrar en detalle, digamos, pero fíjense que una de las cosas que vamos a ver es que producto de la fermentación de los azúcares complejos, es decir, ¿qué es lo que hacen los microorganismos? Muchos de los microorganismos que tenemos son fermentadores. Vamos a verlo después. Los ácidos grasos de cadena pequeña que se producen producto de la fermentación de estos azúcares complejos, digamos, estos short chain fatty acids, digamos, vamos a ver que son, por una parte, combustible para nuestras células epiteliales, es decir, el combustible para nuestros cronocitos es estos ácidos grasos de cadena pequeña, particularmente propionatos, digamos. Pero estos ácidos de cadena pequeña son esenciales, por ejemplo, para la producción de algunos neurotransmisores, para la producción de algunos ácidos grasos que tienen que ver con el desarrollo, digamos, de la neurogénesis. Entonces, no solamente son
alimento, sino que también son metabolitos precursores para cosas que son importantes en nuestro sistema nervioso central. Entonces, claramente tienen una influencia en el estado de ánimo, en la condición, etcétera, etcétera. No voy a entrar en eso, porque también hay toda una relación en temas de aterosclerosis y enfermedades cardiovasculares, digamos, también en el tema de cáncer, digamos. Y este es otro de los paralelos que estoy haciendo, ¿cierto? Fíjense que estoy haciendo quién fue el primero que se un microorganismo, quién fue el primero que se la microbiota, quién fue la evidencia más antigua de fósil microbiano, la evidencia más antigua de fósil de microbiota, ¿cierto? Bueno, este también lo conocemos, ¿cierto? El padre de la microbiología, como algunos le dicen, ¿cierto? Y bueno, este trabajo es bien bonito. Fíjense cómo se llama la enfermedad de la cerveza, The Disease of Beer, este famoso paper de la fermentación, ¿cierto? Donde descubre, ¿cierto? Que no solamente la fermentación etanólica, ¿cierto? Sino que también la fermentación láctica, ¿verdad? La descubrió el doctor Pasteur, digamos. Pero Abigail sí la conocemos bueno, digamos. Primero porque es mujer seguro, ¿cierto? Pero ella fue la que descubrió precisamente que esto mismo que pasa, estos procesos fermentativos, digamos, que pasan y que fueron esenciales, digamos, para la producción de estos fermentos y toda esta revolución de los alimentos, es lo mismo que nos ocurre en el intestino. Entonces, fíjense que descubrió que qué es lo que hacemos cuando comemos, digamos, nuestras fibras y nuestras cuestiones, son carbohidratos, se llaman MAC, digamos, carbohidratos asociados a la microbiota, son aquellos carbohidratos que podemos digerir, digamos. ¿Quiénes los fermentan? Nuestros microorganismos que se llaman MAC fermentors, entonces. ¿Y qué es lo que producen? El elixir de la vida, lo que llamamos el elixir de la vida, butirato, propionato, acetato, fundamentalmente, ácidos grasos de cadena pequeña. Este es el elixir de la vida, chiquillo. Aquí, esta es la clave de todo. ¿Qué usa esto? Bueno, es esencial, digamos, ¿cierto? Para que funcione en este caso, ¿cierto? La fibra, estos ácidos grasos de cadena pequeña, es el combustible para los colonocitos. Si no comemos fibra, los colonocitos van a estar más o menos y van a entrar en autofagia, vamos a tener problemas inflamatorios, vamos a tener problemas. Entonces, por eso es que son importantes. Si ya no solamente sabemos que son importantes, sino que cada vez vamos más a por qué son importantes, cuál es el mecanismo, qué es lo que está detrás. ¿Por qué hay problemas con el sistema nervioso? Bueno, porque estos son precursores, digamos. Ya, entiendo. Entonces, pero ¿por qué tengo proceso inflamatorio? Bueno, porque esta compadre se alimenta de esto, entonces le estoy poniendo esto. O sea, hoy día estamos más, no solamente a estas correlaciones, sino que a las causales, digamos, de por qué estos microorganismos son importantes. Y como ven, estos ácidos grasos de cadena pequeña viajan por la sangre. Es decir, olvídense que por la sangre ahora solamente viajan cosas y hormonas y cuestiones que producimos en otros, también circulan metabolitos que son producidos por los microorganismos, por lo tanto tienen efecto en todo nuestro cuerpo. A este pionero lo conocemos también, ¿cierto? Este muchacho, digamos, esta es la famosa placa, digamos, donde le creció el penicillium, digamos, y yo que no crecía nada alrededor, digamos. Descubrió la penicilina, ¿cierto? Y, bueno, le llaman la droga, digamos, ¿cierto? La droga milagrosa de la guerra mundial, digamos, porque no sé si ustedes saben, bueno, ya se los dije en la otra clase. Hasta los años 40, la primera causa de muerte en el mundo eran las enfermedades infecciosas, digamos. Y créanme que sobre todo en la Primera Guerra Mundial, murieron más personas por infecciones microbianas que por armas de guerra. Bueno, entre otras cosas porque también coincidió con una pandemia de influenza, digamos, que mató a muchísima gente, digamos, en 1918. Entonces, entender que la penicilina, digamos, fue esencial, digamos, fue un milagro para la Segunda Guerra Mundial, digamos, porque murieron muchísimas menos personas, porque claro, antes, y de hecho en las guerras es mejor causar una herida que una muerte, digamos. Pero si tú hieres a alguien, necesitas más personas para que transporten ese herido, digamos, entonces causan más bajas, digamos, en el enemigo. Entonces, claro, las personas que tenían heridas en muchos casos morían, digamos, terminaban muriendo porque se les infectaba la herida, digamos. Y claramente la penicilina fue una revolución, digamos, en esa época. Pero rapidito, ¿qué fue lo que pasó? Digamos, ya que les dije, las empresas farmacéuticas estaban con los stocks así como... Así estaban con los stocks de penicilina cuando terminó la guerra mundial, digamos. Porque no nos enfermamos todo el tiempo. La guerra es un buen momento, digamos, para vender penicilina, digamos, y para vender armas, digamos. La penicilina es como la guerra, digamos. Necesitamos una guerra como las armas, digamos. Necesitamos... que hay un conflicto, digamos, para vender mucho, digamos. Se acabó el conflicto y ¿qué hicimos, digamos? Bueno, las farmacéuticas se las arreglaron, digamos, para igual meternos penicilina aunque no lo supiéramos, digamos. Y una de las formas en que lo hicieron fue a través de
factores de crecimiento. Y fíjense que esto fue un experimento que voy a hablar rapidito, digamos, hizo Pfizer, digamos, con este antibiótico que se llamaba terramicina, que en esa época estaban produciendo hongos para buscar antibióticos, como habían descubierto la penicilina, digamos, y entonces lo que hicieron es, cuando producían estos fermentadores, las hifas estas, los desechos, le dijeron, ¿a qué se le ocurrió? ¿Por qué no le damos los desechos estos a los puercos, alimentarlos, digamos, para ver si los podemos mezclar con alimentos, para usar esos desechos con algún fin, digamos? Y claro, se dieron cuenta que cuando le dieron los desechos a los cerdos crecieron así, pero increíble, digamos, no se le llamaban factores de crecimiento. Y claro, lo que no supimos, y bueno, yo diría, lamentablemente, digamos, el 70% de los antibióticos no se utiliza en los humanos, se utiliza en la producción animal y no precisamente para prevenir enfermedades, digamos, no se hace como tratamiento paliativo, digamos, sino que como se lo da como antes, digamos, y en dosis bajas. ¿Y qué fue lo que descubrimos? ¿Por qué engordan los animales, digamos? ¿Se acuerdan de cuando pusimos el gráfico de los 2 primeros años? Que lo que te pasa en los 2 primeros años tiene un impacto en lo que te pasa después. Bueno, uno de esos impactos es la obesidad. Y fíjense que como en estos artículos después, Payton-Blaser, digamos, y otros autores demostraron que cuando damos antibióticos en etapas tempranas, dosis bajas de antibióticos, no estamos hablando de antibióticos para matar, dosis bajas de antibióticos, lo que ocasionamos es una disbiosis, y esa disbiosis entonces tiene consecuencias, digamos, como dice esto, a largo plazo, digamos, lasting metabolic consequences. Y entre estas consecuencias, no solo se han demostrado que pueden haber consecuencias metabólicas, sino que consecuencias del sistema nervioso central y estas enfermedades que están explotando de alguna forma en esta época. Entonces, fíjense cómo los antibióticos pueden entonces alterar la microbiota y nuestra salud, digamos, incluso en dosis bajas, digamos. Y es por eso que entonces los pollos y todas estas cuestiones engordaban, digamos, porque les alteraban la microbiota en sus inicios y eso tenía consecuencias más tarde. Con esto estoy terminando ya, digamos. Esto claramente podemos hacer una revolución, digamos, usando esta información, ¿cierto? Tanto con probióticos y probióticos. Aquí les voy a poner solamente un estudio de Jeffrey Gordon, que para mí es uno de los estudios más completos y más bonitos, digamos, de cómo podemos ver un problema, tratar de abordarlo con estas metodologías que vamos a ver en el curso, ¿cierto? Y cómo tratamos de hacer una intervención, entonces buscar una solución a este problema. Esta es la malnutrición, ¿cierto? Y fíjense que esta malnutrición, se llama Bangladesh, digamos, es bien jodida, digamos, no se puede revertir, digamos. Es decir, los niños que tienen esta malnutrición después, ni aunque les des comida después, quedan como con consecuencias para toda la vida, digamos. Es bien jodida, digamos. Y bueno, una de las cosas que había hecho Jeffrey Gordon, digamos, en estos trabajos era demostrar de alguna forma en unos estudios con gemelos, ¿cierto? Tremendo estudio, imagínate buscar gemelos, uno que fuera malnutrido y otro no, digamos, y analizó la microbiota. Y cuando analizó la microbiota, bueno, no entra en detalle, un poco lo que vamos a ver quizás en el curso, podemos hacer, en este caso hicieron un ranking, digamos, de los microorganismos que estaban claramente presentes en la microbiota natural, normal, digamos, y ausente, ¿cierto?, en la microbiota de los malnutridos, digamos. Hicieron un ranking, son algunas de estas especies que vemos acá, digamos, que lo podemos representar de esta forma acá, como vamos a poder también hacer en el curso. Y fíjense que, bueno, ya, eso es una correlación, ¿cierto? Sí. Ausencia y presencia. ¿Cómo podemos entonces ir a una relación causal que podemos usar? Animales notobióticos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si a un animal notobiótico yo le pongo la microbiota de los gemelos que estaban malnutridos y le pongo la microbiota de los gemelos que estaban normales? Fíjense, aquí está. Cuando le doy la GERTI, este es el peso corporal y este es, creo que el índice de masa corporal. Fíjense cómo lo de los healthy es mucho mejor siempre que el de los malnutridos, digamos. Logramos reproducir en ratones el fenotipo, ¿cierto? En este caso de la malnutrición. Y fíjense que en este caso hicieron un trabajo, una de las cosas que tienen los ratones es que hacen caprofagia, ¿cierto? Que pueden alimentarse de sus propias heces. Entonces uno puede hacer como trasplantes fecales naturalmente, digamos, no tiene que hacer nada, no tiene que darle, ellos mismos se hacen trasplantes fecales, digamos. Y entonces eso fue lo que hicieron en este experimento. Fíjense que aquí en esta cabina, ¿cierto? Ponen solamente a los saludables, ¿cierto? Aquí ponen saludables con no saludables, aquí
todas las combinaciones, digamos. Y fíjense, esta es la microbiota, estos son los microorganismos que están presentes en los saludables, como uno puede ver una marca, ¿cierto? Y miren los que están malnutridos, como un sello, ¿cierto? Y fíjense en los que hacen cohousing, digamos, que los concuban. En 3 de los 4 lograron revertir, digamos. Este sí se quedó con la microbiota de malnutrido, pero en estos 3 casos lograron revertir la microbiota, digamos, de malnutrición. Entonces, y no solamente eso, sino que cuando aquí ven los índices de masa corporal, ¿cierto? Incluso fueron mejor en los que hicieron cohousing, digamos, que en el que estaba healthy. Entonces, esto demuestra que de alguna forma podemos incidir en eso. ¿Qué fue lo que hicieron entonces después? ¿Qué se les ocurriría a ustedes? Bueno, tenemos la lista de los 5 microorganismos que están ausentes. Podremos hacer una solución probiótica, digamos, con estos microorganismos. Hicieron un consorcio, en este caso, de 5 miembros, que eran estos microorganismos que estaban ausentes. Hicieron un experimento. Le indujeron primero la malnutrición y a la mitad de los que le indujeron la malnutrición le pusieron entonces este probiótico y a la otra no. Y fíjense, como todos los casos, tanto el índice en el peso como en el índice, es como que si la aprieto muy fuerte, tanto en el peso como en el índice de masa corporal, todos los que fueron tratados, ¿cierto?, con el consorcio, mejoraron notablemente. Y no solamente eso, sino que cuando hicieron todos los análisis metabolómicos, ¿cierto?, de los componentes que sabemos que son esenciales, ¿cierto?, todos estos ácidos grasos, todos estos compuestos que sabemos que son vinculados, digamos, con una mejor salud nutricional, digamos, también estaban mejorados, digamos, en estos ratones que fueron inoculados. Entonces, fíjense cómo hacer un estudio poblacional de una determinada enfermedad, después demostrar, digamos, de alguna forma en ratones que podemos reproducir esa enfermedad y que los agentes causales son esta microbiota disbiótica, digamos, y que de alguna forma solucionar esa disbiosis mediante estos consorcios con probióticos, de alguna forma permite mejorar, digamos, la salud de estos pacientes que antes no tenían ninguna solución. Entonces, esto es un ejemplo bien bonito, digamos, de cómo podemos aplicar, digamos, y de hecho hoy día se están haciendo alimentos, ¿cierto?, en base a fibras que permitan, digamos, el crecimiento de estos microorganismos para poder hacer una revolución, digamos, en este sentido. Este es un trabajo muy gracioso, digamos. Esto es un probiótico oral, digamos, que expresa etanol deshidrogenasa, digamos. Entonces, para la resaca, se toma el día después, digamos, entonces mejoraron todos los daños hepáticos y todo, así que hasta hay un negocito aquí, digamos, para... Ya, esto no voy a hablar. Gracias. ¿Preguntas? Dígame. Es importante el papel de las bacterias también, es decir, de la microbiota, y también, como mencionó ayer en la clase, había también una microbiota, ¿no? Incluso hay artículos que mencionan sobre la virubiota, ya que no es un agente vivo y que, visto que algunos fagos regulan las mismas poblaciones de la microbiota misma, entonces... Sí, el estilo del gluma hay muchísimos, digamos. Interesante. Sí, en cuanto a la... Claro, la microbiota, bueno, aquí hice mucho énfasis, ¿cierto?, claramente en la microbiota intestinal, digamos. Hay un hecho, de hecho hay unas teorías, mi amigo Casadeval tiene una teoría muy interesante de por qué tenemos pocos fungi en general al interior de nuestros cuerpos, digamos. Y parece que tiene que ver con la miotermia, digamos, es decir, los microorganismos, las bacterias son más buenas para crecer a altas temperaturas, todos los organismos biotérmicos tenemos 37 grados, digamos, de forma tal que a no muchos hongos les gusta, de hecho no tenemos muchas enfermedades fúngicas interiores, digamos, salvo Candida albicans, es decir, generalmente todas las enfermedades fúngicas son tópicas, las que tenemos, ¿cierto? Y claro, digamos, en ese caso, la microbiota sí, cuando se hacen los estudios, ¿cierto?, de microbiota de piel, ahí sí todo la microbiota, por decirlo de alguna forma, toda la parte más fungi sí se considera, digamos, y es mucho más importante. Pero claramente, al interior de nuestro cuerpo están dominados fundamentalmente por bacterias, incluso hay pocas arqueas, digamos, que hay, pero generalmente son bacterias, digamos, las que están presentes al interior de nuestro cuerpo. Sí, muy interesante la presentación. Esta parte última acerca de los, no sé si podría colocar donde, ahí, exacto.
Entonces, esta utilización de los microorganismos para mejorar, digamos, el tema de la desnutrición a partir de microbiota de individuos sanos, para que se mantenga o para que persista esta microbiota, hay que volver a hacer estas reinoculaciones, porque yo supongo porque, o sea, colocar una sola vez, esto creo que no va a tener un efecto a largo plazo, ¿no? Una buena pregunta. De hecho, en este artículo una de las cosas que hace es ver cuánto se establece en el tiempo, digamos, esos microorganismos. Pero tienes un buen punto, digamos, yo creo que eso es importante. Las soluciones aquí no van a venir por una bala mágica de que voy a dar. Muchas de las soluciones van a ser una solución combinada. Yo creo que en este caso una solución combinada de mejorar la dieta para realmente volver a esos microorganismos. Si te tomas este microorganismo y vuelves a tener problemas a tener malnutrición porque sigues teniendo problemas con lo que consume, con las calorías que consume, vas a volver a tener. ¿Sí? Entonces yo creo que yo creo que la solución a muchas de las enfermedades puede pasar por una combinación de incluso eliminar algunas bacterias. Yo creo que siempre va a ser bueno poder con un antibiótico, algo que sea específico, eliminar algunas bacterias. Dar otros microorganismos que estén ausentes, digamos, como estos probióticos, pero yo creo que también pasa por la dieta. La dieta, es decir, va a ser esencial para poder establecer estos microorganismos que uno quiere, digamos. Entonces yo creo que la solución va a ser una combinación, digamos, de múltiples tratamientos, entre ellos lo que consumimos, digamos, como alimento, digamos. Eso va a ser esencial para que estos microorganismos logren establecerse. ¿Dudas? ¿Preguntas? Dígame. Habló sobre el eje intestino-cerebro y ahí también en COVID hubo un eje intestino-pulmón en el cual también era importante las enfermedades respiratorias y incluso había algunos artículos que mencionaban esto para poder mejorar la microbiota pulmonar y eso Sí. A ver, mire, a veces soy medio talibán, digamos, en este tema de las enfermedades. Yo creo que todas las enfermedades que tienen componente inflamatorio, que creo que son todas, digamos, de alguna forma la microbiota tiene alguna relación con ello. Ahora, cuando digo que tiene relación no quiere decir que sea el agente causal. Puede ser en relación, por ejemplo, para el progreso de la enfermedad. El caso más típico es SIDA. Claramente el agente causal del SIDA no es la microbiota, digamos, es el virus, ¿cierto? De HIV, digamos. Pero hay estudios muy espectaculares, digamos, que si tú adquieres el virus y tienes una microbiota normal, no tienes ningún progreso en la enfermedad. Si tienes el virus y tienes una microbiota disbiótica, entonces desarrollas inmunodeficiencia. Porque claramente la microbiota tiene que ver con el sistema inmunológico, digamos. Entonces, eso pasa también. Entonces, claramente hay muchas enfermedades que el progreso que tengan esas enfermedades no es la causa, el progreso que tengan, y es el caso de cáncer, no va a ser muy rápido, digamos. Es decir, en la misma historia, hay una bacteria que causa el cáncer gástrico, ¿cierto? Que llega esa bacteria a una microbiota que está sana, no le pasa nada, muere, no se establece. Llega esa bacteria a una persona que tiene colitis, tiene un proceso inflamatorio, tiene una disbiosis, tiene más, esa bacteria se establece, entonces pasa. Entonces, yo no estoy hablando que la causa es la microbiota, digamos, pero sí para el establecimiento, para el progreso de muchas enfermedades que tienen un componente inflamatorio, la microbiota es esencial. Claro, y no solo barreras físicas, sino también inmunológicas. Exactamente. Esos ácidos grasos de cadena corta y ese butirato hace que el sistema inmunitario produzca más inmunoglobulina A, por ejemplo. Exactamente. De hecho, no solamente, es decir, habría muy corto acá, digamos, podemos hablar todo el día de triptofano, por ejemplo. El triptofano es un aminoácido que, bueno, ya podemos pensar que es importante para los aminoácidos, el triptofano tiene toda una cantidad y sus derivados en el tema de la inmunología que es esencial, digamos. Entonces, también cómo los microorganismos modifican el triptofano, digamos, para controlar la inmunología, es toda una revolución que está ocurriendo ahora. Y hay muchas moléculas. Es decir, fíjense que ustedes que al final, y aquí no lo puse mucho, digamos, tenía algunas diapositivas que las omití, digamos, porque era muy larga la presentación. Al final, cuando estudiamos la inmunología, la clásica, la más inflamatoria, ¿cierto? Esta que no consideraba la microbiota, ¿qué nos decían? Bueno, que viene un patógeno, ¿y cómo lo reconoce el sistema inmunológico? El LPS, ¿cierto? Tengo un toll-like receptor
y estimula entonces la proinflamatoria y citokina y elimina la bacteria. Perfecto. Oye, pero el EPS tiene las bacterias que son de la microbiota también. Oye, ¿cómo hacen? Y no, se tolera. ¿Y cómo tolera? No, establece un sistema para tolerar, entonces en vez de eso, ya, ¿y cuál es la molécula? El EPS también. Entonces, al final las mismas moléculas. Entonces, hay tanto nivel de detalles que no sabemos, digamos. Entonces, ¿qué es la característica que tiene una molécula del EPS que es un caso inflamatoria? Y en el otro caso, ¿es tolerante? Es una de las cosas que estamos tratando de con la MEVA tratar de dilucidar, digamos. Si la MEVA estará capaz de estos niveles, digamos, descifrarlos, digamos, porque claramente en los componentes son muy parecidos, pero tienen que haber diferencias porque en un caso claramente lo tolero, digamos, y cuando veo las moléculas que el LPS, son los Shell-Fate, pues es la misma historia que me estás diciendo con los patógenos, digamos. Entonces, hay toda una temática ahora de que pusimos la microbiota en la ecuación. Bueno, toda esta otra inmunología, digamos, más inflamatoria tiene que adaptarse a explicar, digamos, bueno, cómo entonces lidiamos con esto y por qué esto lo toleramos y este no, digamos. No es solamente presentación de antígenos, es un poco más complejo que eso. Sí, y con lo que comentaba mi compañero, no únicamente las infecciones quizás respiratorias puedan causar estos disbiosis, sino que a veces también hay enfermedades genéticas. Una muy clásica creo que es esta enfermedad de la fibrosis quística, ¿no? Que es genética y hace un cambio a nivel de secreción de una sustancia a nivel pulmonar. Y eso cambia la y eso lleva a la proliferación de pseudomonas, me parece. Eso, hay un trabajo muy bonito de microbiota que hace precisamente eso. Cómo, es decir, yo no estoy diciendo acá que no tengamos en cuenta Darwin, las mutaciones. Me parece que se nos fue demasiado la mano tratando de buscar en la genómica humana, ¿cierto? En la mutación que hace detalle. Esto es mucho más complejo. Pero claramente hay una relación, digamos, y algunas mutaciones hacen que selecciones determinada microbiota y como seleccionas esa microbiota, entonces va a tener determinada. Eso claramente hay muchísimos ejemplos y muy bonitos de eso. Profesor, se dice que para hacer un tabacolín, me parece que también tiene algo que ver con la investigación sobre lo que hacía la microbiota de hace mucho y ahora se necesita tener una base de datos para hacer esa comparación y hacer la identificación. Entonces, ¿en qué se basaron? ¿Con qué hicieron las comparaciones? La base de datos era una base de datos actual, porque no puedo concebir que las muestras tan antiguas hayan podido hacer un balcón de varios minutos. Buen punto, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a ver un poco lo que hicieron al respecto, pero al final a nosotros nos pasa lo mismo con las muestras, es decir, que no las puedas ubicar no quiere decir que no tengas las lecturas y puedas asignarle una taxonomía, ¿cierto? La asignas igual, digamos. Ahora puede ser que no hay una buena asignación, digamos. Por eso nos pasa con muestras antárticas, digamos, y las podemos asignar igual, digamos. Entonces no creo que haya un error de asignación porque sean muestras hace 2000 años. No creo que eso sea el caso. Sí, porque ese es el punto que me preocupa en la investigación que yo estoy haciendo. Es metabalcón de suelos y de suelos donde antes se ha hecho muy poco o nada de biología. No, créeme que vas a poder, bueno, cuando te pongamos nuestros experimentos, nuestros resultados, créeme que en nuestro caso, es decir, hay muchos microorganismos que es difícil, es decir, no les puedes asignar una especie y son nuevos géneros incluso, digamos, es decir, eso pasa mucho, digamos, pero vas a poder asignarlo, o al menos más cercano de ello. Ahí Andrés nos va a poder explicar eso. Quería comentar algo interesante también, además de la microbiota intestinal, por ejemplo, la microbiota oral, que se está relacionando con enfermedades neurológicas como el Alzheimer, pero es como un dato nada más. Pero otra cosa es que mencionando esa solución del mix o consorcio probiótico para poder solucionar algunos términos fisiológicos, a nivel humano creo que es un poco más complejo que eso, ¿no? Porque en comunidades humanas tenemos diferentes costumbres, diferentes tipos de dietas, diferentes regiones del mundo. Yo creo que no podemos encontrar una solución única para todo. Tendría que hacerse investigación personalizada por Sudamérica, por ejemplo. Todo lo que comemos en Sudamérica es muy diferente a lo que comen en Asia o comen en Europa. Y
y no va a funcionar, creo que no funcionaría un consorcio para todas las personas. Entonces, creo que sería interesante. Por eso es que cuando le contestaba que yo pensé que la solución tiene que ser integral, digamos, que vaya con esto como una dieta, eso, porque si no, claramente, como dices tú, esto no vamos a poder asignarlo. En cuanto a lo que sea la microbiota, sí tienes mucha razón. Hay realmente una. Yo este año yo soy parte de los paneles de estudio que revisa proyectos, digamos, los proyectos que nosotros tenemos para investigar los tiene que revisar alguien, digamos. Yo soy parte del grupo de estudio, digamos, y créeme que este año hemos visto 4 proyectos de microbioma oral relacionados con. Había uno también controvertido con inteligencia, digamos, no le fue muy bien, digamos. Y hormonas y cuestiones medio raras, digamos, por ahí hay mucho, digamos. De hecho, una de las cosas que vamos a mostrar de nuestro trabajo, digamos, no hacemos microbioma humano, pero las cosas que hacemos de microbiota que no tienen que ver con suelo y ambientes extremos, lo tenemos con el pesebra, digamos. Y ahí también somos los primeros que estamos investigando la piel, ¿no? Porque claro, hay muchas cosas de intestinal, pero de piel, y es una microbiota bien particular, excepto los peces con el tema del agua, digamos. Entonces tenemos algunos resultados que se los voy a mostrar, digamos, de lo que estamos haciendo con notobióticos también, digamos, porque no podemos hacer notobióticos en ratones, digamos, porque es muy caro, digamos, pero sí podemos hacer notobióticos en pesebra, digamos. Entonces tenemos algunas cositas ahí que les vamos a mostrar, digamos, pero claramente no solamente, sí, nos concentré aquí por una cuestión de intestinal, pero créanme que lo mismo una planta, digamos, no solamente es importante la rizófora, hoy día hasta las endósferas han visto los microorganismos que están en la soja. Uno dice, que eso no son contaminación, increíble, tienen que hasta el funcionamiento de los estomas tiene que ver con. Es muy interesante las cosas que se han descubierto, digamos, en diferentes tejidos o diferentes, en la piel también de hecho hay un paper que es muy bonito, que es casi como el Google Earth. Uno puede usar la piel humana, uno toca en qué lugar y te salen los microorganismos que están increíbles, que en la espalda tenemos diferentes microorganismos. Bueno, para qué decir el impacto de las personas que fuman, digamos, en todas estas regiones, digamos. El tema de acá, porque nos echamos perfume, es increíble, digamos, la cantidad de lugares que incluso alteramos de la microbiota por los comportamientos que tenemos de afeitarnos, pero el mensaje es ese, claramente la microbiota intestinal no es quizás la más importante por aún, pero claramente otras microbiotas son importantes y se están estudiando. Me pregunto nada tan técnica, pero justamente como se habla de la dieta y el rol de la microbiota en la salud, esto también ha dado pie y ha fortalecido un grupo de personas que tienden a ser más radicales y, por ejemplo, se está empezando a generar una tendencia a empezar a consumir leche sin pasteurizar, leche extraída de la vaca y directamente a tomarla, Agua de mar. y a consumir otros productos supuestamente naturales, y que lo que hacen este grupo de personas que está generando estas tendencias y que son influencers que Temazo, es un temazo, sí. Y que justamente malutilizan investigaciones así para respaldar lo que ellos dicen, ¿no? Sí, fíjate que tenemos un amigo en común, digamos, que estudió estudió con una estudiante mía, digamos, que dirigimos con Andrés mucho tiempo, digamos, Macarena Vara. ¿Cómo se llama? Ismael Palacio. Tenemos un amigo que él se graduó de biotecnología en la Universidad de La Habana, en la Universidad de Chile. Sí. Y él se dedicó mucho al tema de la microbiota como influencer, digamos. Así como para tratar de explicar un poquito más científico, digamos, ya salió este paper que relaciona realmente esto. Entonces trata de explicar con palabras más simples. Y a él le ha ido muy bien, pero muy bien con el tema de las redes sociales, digamos, y tiene una cantidad de seguidores, sobre todo en este tema de las personas que hacen yoga, mindfulness. Y de hecho una de las cosas que él hace una escuela de salud, donde da clases y me invita a mí, yo soy que como casi la conferencia inaugural, y la cantidad de personas que no se vacunan, que están en ese grupito, digamos, es terrible.
Y me pregunta a mí, yo sí, de hecho, Ismael colabora ahora con una mujer que es la que organiza el curso con ella, digamos, ella es matrona, y ella es media, y yo trato siempre de chocar, sí, porque claro, tienen esa tendencia, no, entonces yo en la microbiota con esto me hago más fuerte, y tengo una inmunología más fuerte y no necesito una vacuna. Ahí yo los liquido. Sí, o sea, lo peor es que hay gente que tiene algún grado de instrucción. Mucho grado de instrucción. Y malinforman, porque incluso hay dietas que son el ayuno intermitente, que si hay abuso aumenta la resistencia a la insulina. Entonces, y las dietas cetogénicas también, en embarazadas está contraindicado. Entonces, yo hago, el año pasado me invitó un español, hay un argentino que vive en España que tiene millones de seguidores, digamos, y es un tipo esto que hace lavados hepáticos y cuestiones también raras y una vez me invitó, digamos, que parece un compadre que tiene millones de seguidores, entonces claro, no le quería decir que no porque uno tiene que contrastar a esas personas, digamos, entonces ahora él fue muy, pero claro, me venía con cada pregunta así que no, esto es una locura, ¿verdad? Y claro, yo imagino que perdía una cantidad de seguidores, compadre, porque me tuvo a mí ahí, digamos. Pero estoy de acuerdo contigo con el tema que es un temazo, digamos. La única forma que podemos hacer es contrarrestarlo con educación, digamos, que nosotros mismos seamos agentes de influencers de esta información, digamos. Y por eso la historia es importante. Yo creo que, yo no sé si les ha gustado, pero yo hago tanto énfasis en la historia porque eso es lo único que nos lleva a poder conducir y poder entender mejor estos procesos, digamos, porque si no, entonces, claro, agarras atajos y dices, mira, no, la microbiota no funciona. Es un video de las vacunas, oye, pero si nos salvaron y no importa, ahora tengo una inmunología que no... Y te olvidaste de 100 años que vivimos hoy día así porque tenemos la protección que tenemos. Eso yo trato de evitarlo, digamos, pero hay que enfrentarlo. Estamos un poquito pasados por la hora, así que hagamos una pausa. Ya. Volvamos en 15 minutos.